Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Harry Potter y los Señores Oscuros capítulo 45. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Viernes 11 de diciembre, 9 am, hora local, sede de Igu, Suiza. Amelia Bones se había estado lamentando por haberse dejado llevar por su drama personal y no haber visto el panorama más amplio de lo que sucedió el miércoles por la noche. Harry Potter tuvo que ser juzgado, en público, para demostrar su inocencia no solo ante el tribunal, sino ante el tribunal de la opinión pública. Susan había insistido mucho en que Harry tenía solo 12 años, no 9 y que no andaba por ahí asesinando gente. Así que, para el juicio, Harry iría, y es por eso que un pequeño contingente estaba aquí en Suiza. El primer juicio debía ser público y completamente neutral. Harry se había entregado a la sede de la IGUA para un juicio justo. Inglaterra había enviado a Tiberius Ogden como su representante. Algunos, al enterarse de que muchos mortífagos marcados habían sido asesinados recientemente, se sorprendieron de que Ogden siguiera con vida. Lo cierto era que, si bien simpatizaba con el movimiento de sangre pura, le repugnaba bastante tanta violencia. Ante la Corte Penal Internacional en pleno, que exigía un estándar de prueba más alto, gracias a Dios, que la ciencia forense inglesa de la Edad de Piedra, que aún operaba con los principios de la sangre pura de oídas e insinuaciones, Harry Potter fue juzgado por el asesinato de Thaddeus Nott. Ogden había presentado cargos contra Nott y la señora Parkinson. Pero no tenía pruebas de su muerte, ni cadáver, ni fotos de la escena del crimen, ni nada que demostrara que había estado en la residencia de los Nott. Harry juró que no sabía quién era, y esos cargos fueron retirados con una mirada fulminante al señor Ogden por traer pruebas tan mediocres a un juicio. Tiberius ni siquiera había traído a un abogado para que lo asesorara. Estaba completamente solo, pero Harry no estaba solo. Acompañado por Sirius Black y varios duendes astutos, incluyendo a Dharma Brioth para su defensa, se le presentó una prueba mágica típica. El muchacho aceptó rápidamente el suero de la verdad y ofreció recuerdos de cuando rescató a Luna de la casa de los Nott. El representante de Inglaterra solo había presentado acusaciones. Ninguna prueba. Ni huellas dactilares, ni firmas mágicas, nada. Ni siquiera había pruebas de que el señor Nott estuviera muerto. Por lo que sabían, podría estar en el Caribe. Los duendes indicaron que sí tenía un testamento registrado, y que aún no se había activado. Eso era todo lo que estaban dispuestos a admitir, y no tenían información sobre la señora Parkinson. Los cargos por la muerte de Thaddeus Nott fueron completamente desestimados. De hecho, quedó clarísimo que Harry Potter no había asesinado a nadie. Entonces, ¿quién mató a Thaddeus Nott?, preguntó Ogden. Harry Potter miró al juez, quien asintió. No lo sé, señor. Juro por mi magia que no maté a Nott. No sé quién es esa tal Parkinson. No vi a ninguna bruja aparte de Luna en la casa. Jamás asesinaría a un elfo doméstico. La gente se quedó boquiabierta al ver a Harry haciendo eso. Sin embargo, su abogado asintió. Jurar sobre magia era la prueba definitiva, y tras un rápido lumos demostró que el chico no mentía. ¿Tiene más preguntas el representante de Inglaterra? ¿Sí? ¿Sabías que los llamados mortífagos habían estado desapareciendo hasta que el propio Moody fue asesinado? Luego, de repente, dejaron de hacerlo hasta el miércoles. Y ahora, varias personas importantes están desaparecidas. Se sabe que algunas están muertas. Cualquiera con una marca tenebrosa probablemente murió, fue desintegrado o quedó gravemente afectado después del miércoles pasado. El señor oscuro Voldemort está muerto. Pero no anduve por ahí el miércoles por la noche matando mortífagos si esa era la pregunta, añadió Harry Potter con un suspiro. Quería ayudar a la gente, no hacerle daño. Harry se sorprendió sinceramente cuando no tuvo otro juicio en ese momento por el asesinato de Tom Riddle. Ogden estaba impactado. Corrían rumores al respecto. Si el chico había estado involucrado, ¿por qué no alardeaba? Parecía resignado. Triste. No era lo que otros le habían hecho creer sobre el niño que vivió. Verlo allí lo hizo reflexionar, pero sin saberlo, la visión del mundo de Tiberius Ogden cambió. Harry Potter probablemente los había salvado a todos del desastre, y en lugar de una orden de Merlín u otras condecoraciones, el chico fue acusado de ser malvado. Sin preguntar, Harry consiguió un nuevo aliado ese día en el Wizengamot.
Después de reunirse rápidamente con varias personas importantes, representantes de todo el mundo que querían estrechar la mano de Harry, llegó el momento de regresar a casa y enfrentar los cargos locales. Viernes 11 de diciembre. Almuerzo, patio de comidas. Lavender miró a su alrededor, pero su madre le había dejado en claro que no debía comer con ese chico Ron Weasley, y enfrentaría diferentes consecuencias si la descubrían haciéndolo. Por alguna razón, sus padres culparon injustamente al menor de los chicos Weasley de todo su mal comportamiento reciente. Al sentarse, al principio pensó que Parvati había cambiado de opinión e iba a almorzar con ella. Pero no, estaba sentada con Dean y otros compañeros. Disfrutaban de una rica comida india. A Lavender no le gustaba mucho la dieta vegetariana que seguía su amiga. Su madre era vegetariana, pero su padre no, y él cocinaba los platos de carne para Pasa. Al otro lado del camino, estaba Padma en una intensa discusión sobre teoría mágica con algunos de sus otros compañeros de clase. ¿3 Patil's? ¿No te preocupa que alguien se dé cuenta? Es un riesgo, pero tengo un plan de escape si alguien se da cuenta, lo cual dudo. Ese portal da una sensación interesante. Gracias por compartir dónde se movió la entrada. ¿Prometiste no contárselo a ningún mortífago?, susurró Lavender suavemente. Vaya, vaya. Si yo fuera uno, estaría en el fondo del lago negro, ¿no? Ese es el rumor. Y tengo muchos más que compartir contigo. ¿Te interesa comprar una buena historia? Claro, querida. Al fin y al cabo, por eso estoy aquí. Como no me contactaste, me preocupó que te hubieran descubierto. Tengo mucho que contaros, y algunas cosas son muy jugosas. Rita puso 5 monedas de 10 galeones sobre la mesa. Estoy atenta, querida. Y quiero enseñarte una foto de uno de mis socios. Le mostró una fotografía de un hermoso escarabajo de color joya. Me gustaría verte todos los días y que le susurres tus secretos a mi amiguito. Me parece demasiado peligroso venir en persona tan a menudo, afirmó Rita. Lavender asintió y empezó a contar historias. Y Rita terminó siendo la mosca en la pared durante el segundo juicio de Harry Potter, con una coincidencia muy fortuita. Viernes 11 de diciembre. La panadería Bon Milad, patio de comidas. La señora Brown se reunía con Madame Macmillan durante un almuerzo que ella misma ofreció. Comían en la panadería. La panadería del pueblo nunca había tenido mesas, pero animó a la señora Macmillan a empezar a servir té y galletas, además de vender productos horneados, ya que esto les daría trabajo incluso a muggles y les daría a los aurores de turno otro lugar para relajarse. Se sentaron en una mesa delicada que le recordó a otra tienda de té de Oxmeade. La dueña de la homónima Madame Putifox había regresado a Inglaterra y al callejón Diagon, donde estaban sus raíces. Madame Macmillan buscaba crear un espacio completamente opuesto a Cabeza de Puerco. Un lugar de refinamiento que además ofreciera productos horneados de calidad. Mi hija menor ha estado juntando gente de mala muerte y se ha metido en problemas. El jadeo hizo que la señora Brown retrocediera. No es esa clase de problemas. Solo tiene 13 años. Ese chico. Le llena la cabeza de odio hacia Harry Potter. Ahora, intentaba descubrir la verdad espiándolo. Los niños pueden ser muy difíciles. Necesito encontrarle un trabajo para que me ayude después de la escuela. A Lavender le encanta hornear galletas y magdalenas conmigo y ha preparado muchas delicias decoradas para las ventas de pasteles de la iglesia. Me preguntaba si podría trabajar aquí después de la escuela unas semanas. Tiene que hacer 50 horas de servicio comunitario, pero su padre y yo creemos que debería hacer 100 para que se entienda bien. Y para que ella y su novio terminen antes de que la cosa se ponga seria. Es demasiado joven para tener citas. Las orejas de Madame Macmillan se crisparon, como las de un duende al oír ganancias. También oyó potencial de chismes. ¿Qué salario necesitaría el niño?, preguntó la señora Macmillan. Ninguna. Esto es ayudar a los demás sin compensación. Espero conseguirle un aprendizaje mágico en algo que disfrute y que le resulte un buen trabajo en el futuro. Esta fortaleza está llena de gente demasiado ocupada como para dedicarse a hornear y cocinar para sus familias. Dependen de la comida para llevar, aunque te lo creas. Quiero que mi hija adquiera habilidades que pueda usar. De verdad. Convertir un escritorio en un cerdo no va a dar un festín en Navidad. Entonces, ¿piensas quedarte aquí?, preguntó Madame Macmillan. ¡Ay, no! Quiero mudarme. No crecí rodeada de duendes, y me ponen nerviosa, confesó la señora Brown. Esa fue una de mis quejas al mudarme. No me importa que compren galletas al por mayor para su banco. Envían elfos domésticos impecables y obsequiosos para tratar con ellos. No tengo armaduras ni hachas ensangrentadas en mi ordenado taller. ¡Ay, Dios mío!
Quise decir cubierto de sangre. Ya veo que no eres de las que dicen palabrotas. Lo entiendo. La señora Brown le dio una palmadita tranquilizadora en la mano a la mujer mayor. Este almuerzo está buenísimo. ¿Hiciste tú el pan? Sabe a casero. No, fue la vender. Anoche horneamos y hablamos un poco. Pero creo que no logré comunicarme. Estoy totalmente dispuesta a que alguien que sepa hornear pan como este venga a trabajar aquí. Pero tengo un poco de curiosidad. Si no te importa, ¿qué era eso de Harry Potter? Las historias que podría contarte sobre ese chico. Compartió Madame Macmillan. ¿En serio? Dímelo. Madame Macmillan ofreció una galleta rota, claramente de su plato de rechazos. Lo haré. Pero, ¿podrías llamarme Grace, por favor? Necesito saberlo. Harry Potter es todo un icono en nuestra sociedad. La señora Brown aceptó el regalo con gusto. Me alegra hacer una nueva amiga, Grace. Me llamo Gladys, y no te vas a creer lo que ha estado pasando aquí. Bueno, todo empezó. Viernes 11 de diciembre. Floristería Florean. La niña nacida de Mugles Sally Fortescue, de soltera Smith, que había sido criada por Florean Fortescue, se había mudado a la fortaleza después de un encuentro cercano con los mortífagos. No fue suficientemente malo haber sido abandonada por sus padres biológicos cuando era niña. Su padre biológico se empeñó en que no fuera a Hogwarts, pero siempre era ella quien decidía, no los padres Muggles. Su padre incluso le había dicho que si iba, no se molestara en volver, pero ella, a sus 11 años, no lo había entendido. A Sally le dijeron que no volviera a casa en Navidad, y cuando el Express la dejó en Londres a finales de año, no había nadie. Se dirigió a una cafetería y pidió usar el teléfono. Se desconectó y una llamada a un vecino dijo que se habían mudado debido a la muerte de Sally y llamadas de broma como esta no fueron apreciadas. Sin saber qué hacer, se dirigió al callejón y se topó con el heladero que había conocido el año anterior. Sally Smith. Te ves triste. Ven, te prepararemos un helado y me lo contarás todo, ofreció el amable hombre. Lo siento. No tengo dinero, comenzaron a formarse lágrimas. Pero acabo de hacer algo nuevo y necesito un catador objetivo. ¿Podrías ayudarme, por favor? La prueba del sabor del helado pronto hizo que su historia saliera a la luz. Le ofrecieron un trabajo que incluía alojamiento y comida. Ese trabajo de verano se convirtió en otro, y luego en otro, y finalmente fue adoptada por la amable familia. Ahora, le puso a su casa el nombre de su padre adoptivo. Tonks Black finalmente se decidió por el morado y el dorado, y Sally tuvo el placer de confeccionar el ramo. Su tienda estaba al final del callejón de tiendas, junto al portal que conducía al pueblo. Un lugar privilegiado, en su opinión. El portal no estaba vigilado, ya que las runas que mantenían alejados a los mortífagos y a la gentuza habían sido examinadas por los mejores. También tenía una entrada secreta conectada al mismo portal, del que solo estaban informados los residentes de la fortaleza. Esta también tenía runas protectoras, etc. Pero no todos los invitados eran necesariamente bien recibidos por el propietario de la fortaleza. Y Sally no viviría lo suficiente para arrepentirse de su elección de espacio para la tienda. Viernes 11 de diciembre. Centro de Justicia, juicio de Harry Potter. Amelia Bones sabía que, efectivamente, se habían infringido varias leyes inglesas por las que Harry Potter no había sido condenado en Suiza. Susan era una de sus amigas íntimas. Esperaba que, al hacer su trabajo, no causara problemas con los jóvenes. Harry no había matado a nadie más que a Voldemort el miércoles, y eso era más un destierro que una muerte. Había salvado la vida del elfo doméstico. Lo que el joven Potter había hecho era entrar en una casa y sacar a alguien de allí. Tenía que enfrentar cargos por ello, delante de un equipo de jueces muy imparciales y a veces muy gruñones. Nadie quería que Harry Potter anduviera matando o secuestrando gente a diestro y siniestro solo porque era poderoso. No, a Harry le administraron otra dosis de Veritaserum. Esta vez, lo interrogaron sobre lo sucedido con Blanche. Admitió ante el tribunal que disparó a una escoba, pero que estaba demasiado ocupado rescatando a su tía como para saber si había alcanzado a alguien. Pero creía haberlo hecho. Los goblins que esperaban para testificar pensaron que era injusto que el chico que los disuadió de luchar contra los hombres lobo estuviera siendo interrogado por lastimar a alguien que había secuestrado a la compañera y guardiana femenina del joven mago. También interrogaron a Harry sobre la muerte de varios mortífagos desaparecidos, desde el atentado contra su vida perpetrado por dementores. Por suerte para Harry, Travers, a quien mató lanzando su peón al fuego en Francia, fue quien desapareció el día que Modi desapareció. Harry no pretendía matarlo, y el hombre era un mortífago asesino.
Aún así, aunque todos sabían que Travers estaba muerto, creían que fue un accidente con un traslador o algo así. O que Moody lo mató cuando Travers lo mató. Algo así. A Harry no le preguntaron por él. Pero estuvieron cerca. Cuando se supo que Gregoria Parkinson y Alecto Carrow estaban muertos y que ambos habían estado involucrados en el secuestro, Harry fue interrogado nuevamente sobre si los había asesinado o no a sangre fría. Defender a su tía mientras lo perseguían activamente era una cosa. Salir a la carga y buscar venganza era otra. Eso no lo había hecho, pero estaba claro que Harry había actuado precipitadamente. Harry Potter fue declarado culpable de allanamiento de morada, pero nada más. Los jueces claramente lo consideraron culpable de causar la muerte de al menos una de las brujas en defensa de su tutor. Harry fue puesto en libertad condicional especial durante 10 años. No se registrarían cargos en su expediente permanente si Harry Potter no había iniciado más violencia. La ley escocesa era clara sobre la legítima defensa. En teoría, Harry Potter debería haber llamado a los aurores. Los aurores ingleses en este caso. Y todos reconocieron que estas no eran circunstancias normales. Pero aún así, para ser considerados justos y equitativos, tenían que hacer algo. Harry tendría un acompañante con quien reportarse. Le explicaron que constituía defensa propia y que no. Si quería perseguir a los señores oscuros y matarlos, necesitaba una licencia para ello. Después de que Harry alcanzara la mayoría de edad, al enterarse de que Calvin Moody se había mudado a la fortaleza y era un comerciante de buena reputación, se decidió que fuera el monitor local. A todos los aurores les gustó porque Alastor habría querido que su hijo cuidara de Harry. A la aldea le gustó la solución porque Harry mantendría a raya a este desconocido extranjero. Y sin duda, lo liquidaría si fuera un espía malvado o algo así. Nadie dudó en la hipocresía de tales sentimientos. Fue una solución perfecta para todos menos para Harry. Cuando terminaron las pruebas, apenas hubo tiempo para prepararse para la boda de esa noche. Harry se apresuró, contento de que a Hermione y Luna no se les permitiera ir a las pruebas ese día. No quería hablar de ello. Ni ahora ni nunca. Travers. La señora Parkinson o la señorita Carrow. No estaba seguro, pero una escoba se había caído. No era como si los aurores escoceses pudieran ir a investigar la verdad. Harry sintió verdaderamente, por primera vez, que se había salido con la suya después de cometer un asesinato, y eso lo asustó hasta lo más profundo de su ser. Calvin Moody fue citado, le hicieron jurar y le pidieron que fuera el cuidador de Harry durante la siguiente década. La tarifa, pagada por el propio Harry, no era elevada, pero sería suficiente para que valiera la pena. Esta acción sorprendió y deleitó a Blanche Rosier. Pensó que este era el comienzo de un nuevo Harry Potter no combatiente. Y había algo en este hombre que le resultaba familiar. Se sintió tan atraída por el hijo como lo había estado por el padre. Calvin era, en realidad, más cercano a su edad. Nunca le había dicho nada a Alastor. Asintió con aprobación y le sonrió al mago. El pobre Harry había estado evitando al comerciante, su tienda y todo lo que lo rodeaba. Y ahora, tenía que hablar con él 2 veces por semana y dejar que el hombre escaneara su varita cuando quisiera. Era una pesadilla. La tía Blanche le dijo cosas amables y le tomó la mano a Harry durante el juicio. Se alegró de que no lo declararan inocente. Era culpable de tanto. Tal vez estos serían sus primeros pasos hacia un mundo más seguro. Viernes 11 de diciembre. Hospital Eiruen. Dobby y Sabrina fueron dados de alta al mismo tiempo. Luna había aparecido con una bolsita de monedas para ver al elfo doméstico tras darle un breve pero sincero abrazo al vidente del escuadrón de rescate. Luna se volvió hacia Dobby. Lamento mucho no haber visto lo que te sucedía mientras aún eras esclava de los Malfoy. Si quieres trabajar para la familia Black, con gusto te contrataré. Las orejas de Dobby se movieron y su nariz se crispó con interés. Hay muchas obras interesantes aquí. Dobby quiere ser libre. Y pagado. 1 galeón a la semana. Eso no alcanza para comprar pepinos y otras comidas. 5. 2 galeones, 3 sicles. Dobby no es codicioso. Dobby puede intercambiar trabajo por comida. 3 galeones, o puedes trabajar en otro sitio. Luna dio un golpecito con su pie. La señora Luna tiene razón. Dobby trabaja para eso. Bien. Quiero que ayudes a Dudley en todo lo que puedas, pero por ahora, por favor, ve a ayudar a preparar la recepción de los Black. Y gracias por todo lo que has hecho, Dobby. Dobby hizo una reverencia y se alejó. Después de que se fue, Luna susurró. Siento mucho haber querido hacerte daño. Prometo hacerlo mejor. Viernes 11 de diciembre, paseando por la torre del homenaje. Entonces, ¿ese Unmon del que nos escribiste es un auror?
¿Ayudó a derrotar al oscuro? Preguntó Milan con recelo. Apenas conocía a Ian, pero no le caía bien. Claro, al Goblin no le gustaban la mayoría de los humanos. Sí. Y Harry le dio una bonificación inesperada. Ian trabaja para los Aurores y el equipo de rescate de Oxmeade. Ha ayudado a salvar cientos de vidas. Él y yo somos voluntarios en el Triplec. Quiere mucho a su primo, Neville Longbottom. Ese era un nombre que todos los goblins conocían. No había muchos elementales de tierra. Un poder muy útil para lidiar con túneles. Ese mago ya tiene 2 compañeras. Azaí resopló con desaprobación. Sí. Anna Abbott y él están comprometidos, además de ser una continuación de la línea familiar para Susan. Todos son amigos de Harry Potter y sus amigos. Son unos jóvenes encantadores, continuó Sabrina alegremente, ignorando las pullas. ¿Le estás enseñando a su vidente? Preguntó Azaí de nuevo. No solo ella. Parvati Patil tiene algo de visión, al igual que algunos estudiantes. Sin embargo, estar aquí concentra sus poderes. Tengo una sorpresa para ambos. Sabrina sacó la varita de práctica infantil de América que le habían regalado cuando tenía 8 años. Lumos. Y la varita se encendió. Un poco débil, pero seguía siendo mágica. Azaí rodeó con el brazo los hombros de la chica en su silla. ¡Qué maravilla! Algo pasó el miércoles. No sé si tuvo que ver con la poción que me dieron, la cura o lo que pasó. Pero mi núcleo mágico, previamente destrozado, se regeneró y se está llenando. Necesito empezar a aprender hechizos. ¿Y ese Ian McMurray te propuso matrimonio antes de que descubrieran que eras bruja? No es que vidente no sea un título honorable y más raro. Pero aún Esquive en su cultura normal lo tratan mal. Y tú has dicho que te ha tratado bien. Sí. Y ahorra hasta el último centavo que puede. Deberías verlo con tanto oro, di una. ¿Y sabes por qué está ahorrando? Para comprarme las mejores prótesis posibles para que algún día podamos bailar de verdad. Apruebo tu matrimonio y a este chico. ¿Dónde están los regalos? ¿La cabeza de jabalí en escabeche? ¿Ya te ha dado un chal? Sabrina mostró el sencillo y pequeño anillo de diamantes con 2 zafiros, del mismo azul vivo que los ojos de Ian. Su abuela le dio esto para que yo lo usara hasta la boda, compartió Sabrina. Azaí volvió a sorber por la nariz. Me aseguraré de que sepa que es un regalo de verdad. Sabrina sonrió ante eso y recordó por qué a veces era agradable tener un océano entre tú y tus padres, que eran muy voluntariosos y creían que sus costumbres eran las mejores. Fueron a hablar con Ian sobre tener una boda adecuada y una vez que Morgana y Azaí se sentaron para discutir los detalles de la ceremonia de bendición, Ian estuvo de acuerdo con su dama y susurró una sugerencia de que se unieran al trío en Gretna Green para una boda ahora y participarán en la recepción de la comunidad. Sabrina se sintió tentada. Demasiado cansada y estresada, pero tentada. Harry se disponía a cambiarse para la boda cuando, por casualidad, escuchó por qué Ian había estado ahorrando su oro y trabajando en tantos empleos. El propio Harry, tras ser curado por la niebla, e incluso antes, al sentir la magia del broche de Marius, se había inclinado hacia la sanación. Ahora, al oír esto, y sabiendo lo rara y costosa que era la verdadera sanación de extremidades, sintió una gran inspiración. Prótesis. Prótesis encantadas. Esta era una rama de la magia donde podía ayudar no solo a magos como Sabrina, sino también a muggles. Y los avances podían disfrazarse de tecnología. Y allí, invisible en el pasillo, la visión mental de Harry cambió y, sin darse cuenta, brilló con un blanco radiante por un instante. ¿No había estado hablando con Bill sobre convertirse en sanador? Sin duda iba por buen camino. ¿Qué pensaría Alastor si él desperdiciara todo su entrenamiento en lucha de esa manera? Harry se sacudió y se apresuró a prepararse. ¿Quería pasar el resto de su vida persiguiendo a los señores oscuros o dedicar su tiempo a ayudar a las víctimas de los mágicos y muggles? Viernes 11 de diciembre. 19:35, Gretna Green, Magical Side, Tonks, Bill y Marius se casan. La radiante novia llevaba un ramo de flores de la floristería de la fortaleza. Hermione y Luna eran felices damas de honor. El cabello de Tonk tenía las puntas moradas, del mismo tono que las flores. Andrómeda ya había comprado sus túnicas y las de su marido, y había ayudado a Molly a ponerse en paz con Arthur. Para total asombro de Marius, Cordelia, Dorothy y Evelyn vinieron con Cygnus en lugar de los padres de Marius. Padres que habían servido a la oscuridad y ahora habían desaparecido por completo. Al sanador le conmovió profundamente tener a su familia tan a su lado. Le preocupaba que las damas se enojaran porque los planes para la boda de Yule se habían arruinado, pero parecía que estaban bien. Harry y Perky estaban con Bill y Marius. Harry apenas había llegado a tiempo.
Había pasado todo el día en los juzgados y trataba de no estar de mal humor por el bien de los novios. Después de todo, era un día especial para Marius. Y para Tonks. Y para Bill. Los tres le caían muy bien como individuos y pensaba que también formaban una gran familia. La ceremonia en sí fue sencilla y corta, con la cinta morada y dorada entrelazada en sus manos, guardada por Molly para un libro de recuerdos. Colin tomó fotos de todo y de todos, y pronto sería aún más solicitado, pues tenía un ojo realmente brillante. Y eso fue solo para la ceremonia. Mismo día, recepción, sala multiusos, Fortaleza de Edwick. El grupo había acordado no permanecer mucho tiempo fuera de las salas, por si acaso, y regresaron sanos y salvos a casa para una elegante recepción esa noche que incluyó a casi todos los habitantes de la fortaleza. Aurores en funciones, la Guardia Negra, la milicia, sanadores y una pequeña horda de goblins de Gringotts Cairo. La cena de recepción fue un buffet. El buffet más peculiar que jamás se había organizado, ya que incluía varios platos principales caseros y el elaborado pastel de bodas de Molly Weasley, toda la comida que las chicas de Greendras habían preparado y tenían en éxtasis, además de diversos platos proporcionados por todos los restaurantes y puestos de comida del patio de comidas. Las sobras entrarían en éxtasis para que las usara la nueva familia. Tonks, Marius Black y Bill Weasley Black. Hasta que su madre estuviera a salvo en Avalon, Bill decidió evitar esa pelea. Rodica había hecho un viaje rápido a casa con el portal que Harry había creado hacia Rumanía, e incluso trajo a Charlie a casa por unas horas para disfrutar de la boda. Perky y Penny seguían a Fred y George, y no tuvieron tiempo de añadir nada al ponche ni de hacer bromas. Pero considerando la cantidad de aurores presentes, probablemente era lo mejor. Cerriduen y Seamus McGinty estaban allí, y por una vez, se podía distinguir cuál de los gemelos era Fred cuando George palideció al pasar mientras Fred hacía una reverencia para ocultar su sonrisa. Era un grupo alegre el que bailó esa noche. Tels y Cord probaron por primera vez el pastel de bodas, aunque Tels pensó que las flores eran para comer. Afortunadamente, no eran venenosas para los duendes, pero solo los humanos usaban rosas en ensaladas y las azucaraban para pasteles. Le gustó el sabor y quiso más. Byron Ambrose no vino como invitado, pero envió un paquete Big para High Octane como regalo de bodas. Cedrella asistió, de nuevo con un brazalete de glamour, y estaba muy feliz de que Marius hubiera encontrado el amor verdadero. Y fue aceptada por los Weasley. Ted Tonks intentaba aparentar felicidad, pero al mago nacido de Muggles le costaba un poco aceptar que su hija tuviera dos maridos. Pero ¿y si era feliz? Eso era lo que más le importaba. Blanche había arrastrado a Calvin Moody a la recepción y lo estaba presentando a algunos presentes. Todos los aurores pudieron ver a su padre en sus rasgos y notaron que tenía aproximadamente la misma altura. Calvin reconoció a Ian y lo llamó por su nombre antes de presentarlo. Pero nadie se dio cuenta, ni siquiera Calvin, pues había acudido a instancias de Blanche como acompañante. Había accedido solo por sociabilidad. Blanche incluso le enseñó a Calvin uno de los bailes folclóricos escoceses que el grupo estaba practicando, y que él claramente disfrutó mucho una vez que le cogió el truco. Harry nunca la había visto tan feliz. Ian pasó a desearles lo mejor a los tres, pero seguía bailando para Sabrina cuando no estaba de guardia. Tonks se encargó de prepararle un plato, y varios goblins lo detuvieron para preguntarle sobre su progreso, que consistía en que estaba descansando en casa en lugar de bailar allí. Prometió volver después de que Sabrina se acostara, ya que Afa y Uilang se quedaban con ella el fin de semana. Harry intentaba olvidarse del día difícil y simplemente disfrutar del baile con Luna. Y Hermione. Y todos sus amigos. A Ron le habían prohibido la entrada a la recepción tras todos sus comentarios desagradables hacia Bill, Tonks y, sobre todo, hacia el sanador Marius. A Molly le rompió el corazón, pero no iba a permitir que le arruinara nada, al menos hoy. Algunos de los goblins esperaban que los Ummones se mostraran fríos con ellos después de este ataque, pero no entendieron. Aquí, todos intentaban ser justos en el juicio. Si un hermano mataba, el otro no se convertía en asesino. Y eso fue lo que pasó. ¿Se iban a ajustar un poco las protecciones? Sí, claro. Eso causó algunos problemas, ya que los sensores detectaban pociones en los bolsillos y se preguntaba a la gente quién tenía a mano calmantes y otras pociones perfectamente normales. Otros fueron detenidos por intentar iniciar una industria clandestina de sustancias controladas. Esas personas recibieron un viaje gratis a la prisión de la Igua. No a la isla turística de Azkaban. Por si acaso eran espías de Inglaterra y los dejaban en libertad. Viernes 11 de diciembre. Edición especial El Profeta Diario. Portada Harry Potter, hablante de Parcel, se sale con la suya.
Harry Potter fue juzgado no una, sino 2 veces hoy. Incluso los escoceses sabían que el niño, de 14 años, mi error de la última edición, es un peligro para la sociedad. El príncipe Alvin Moody, hijo mayor del desaparecido Aurora Lavastor Moody y una misteriosa reina de la, ha sido puesto a cargo de encerrar a Harry Potter cada noche como a un perro. El chico evitó graves castigos gracias a su juventud, pero todos saben que ha asesinado a muchos nobles ingleses de sangre pura. De alguna manera, el chico evitó el suero de la verdad al ser interrogado sobre el asesinato de Amadeus Not. Y ahora el único nieto de Not está desaparecido y se presume muerto, y su oro ha desaparecido. ¿Tuvo también algo que ver el señor Potter con la desaparición de este joven? ¿Dónde está el oro desaparecido? ¿Tienen algo que ver los amigos duendes del señor Potter con esto? El hecho de que Harry Potter pueda hablar con las serpientes le dice a todo el mundo lo malvado que es realmente el chico. Los escoceses harían bien en encerrarlo y mantenerlo bajo llave para que no nos mate a todos. Los duendes dueños de este fortín de Harold están armados y son peligrosos. Y están por todas partes. La pobre gente que vive allí les tiene terror. Incluso tienen un restaurante junto a los restaurantes de magos y nadie puede quejarse sin perder la cabeza. Es horrible. El Ministerio de Magia de Escocia ha encerrado a los habitantes de la aldea en este castillo. Incluso a este reportero le pareció hermoso, pero qué lástima que estuvieran encarcelados allí. Están claramente preocupados de que Harry Potter se descontrole y mate a gente inocente en esas casas y están haciendo todo lo posible para protegerlos. Hay que hacer algo con este chico fuera de control. Lockhart y Skeeter, periodistas de investigación. Viernes 11 de diciembre. Edición especial vespertina del Profeta Diario, página 3. Se necesitan aurores ingleses de inmediato en Oxmeade para salvar a niños en peligro de extinción. Esta reportera se alegró de saber de Violet Brown, una de las estudiantes que han sido arreadas como ganado a la fortaleza de Arby. La chica, ex Gryffindor, claramente extraña la estructura avanzada y lógica de las clases del colegio Hogwarts de magia y hechicería. De hecho, afirma que la historia es una de las que más extraña, ya que una profesora nacida de muggles, que no tiene una maestría, las está imponiendo un currículo completamente irracional y difícil. También nos están obligando a ir a un centro de dragones goblin. ¡Qué horror! ¿Y si se escapa uno? ¿Tendré que ver cómo devoran a mis compañeros? Me preguntó la señorita Brown con lágrimas en los ojos. Este reportero se estremece al ver que, al parecer, los únicos acompañantes serán personas nuevas en la magia, y quizás algunos padres muggles. Y lo que es peor, habrá duendes instruyéndolos. Nadie parece saber dónde está esta instalación, y al preguntar a algunos goblins que viven en la fortaleza, nadie dijo nada más que una palabrota en un galimatías. Debe ser muy malo, pero suena a aire, gana. Si oyes esto, huye. Los goblins son de lo más irracionales. Gracias a mi fiel lectora, señorita Violet. Espero que le alegre ver su nombre aquí. Espero de verdad que sigamos siendo mejores amigas. Siento que el castigo por su pequeña travesura fue demasiado severo, pero pronto terminará. Manténganse en contacto. Hasta la próxima, estamos. Gilderoy y Skeeter, periodistas de investigación. Viernes 11 de diciembre. 19:30 H, reunión del Wizengamot, sesión especial de emergencia, Ministerio de Magia, Londres. El señor Ogden no se divirtió ante la audacia del ministro de Magia. ¿Qué quieres hacer? Quizás el último lote que probé estaba malo y hay que tirarlo. Se oyeron gemidos en la galería y no pocos miembros descartaron la idea de desperdiciar alcohol de esa manera. No era la primera vez que usaba esa amenaza, ni sería la última, pero le encantó la admiración y la reacción que generó. Tiberius continuó. Te conté lo que pasó en Suiza. El chico juró por su magia que no había matado a Not. No había pruebas de que tu esposa estuviera en casa de los Not. Ya no hay motivos para arrestar a Harry Potter. ¿Qué pasó en el juicio británico? Madame Marchbanks había ido a la fortaleza en una misión diferente y asistió como representante del ministerio. El niño fue declarado inocente no solo de la muerte de Not, sino también de varios mortífagos encarcelados y sangre pura prominentes que han desaparecido. Fue condenado por allanamiento de morada en la casa de Not. Su prometida había sido aturdida y secuestrada por Alecto Carrow y Gru. Antes de que pudiera terminar su informe, un auror cercano lanzó un hechizo de privacidad. Nadie quería saber la verdad sobre lo que realmente sucedió en los Nots. La anciana bruja, indignada, canceló el hechizo silenciador sin varita. ¿Cómo te atreves, inmundo? Yo eduqué a tus tatarabuelos, muchacho. Hablaré.
Si te atreves a lanzar otro hechizo cerca de mí o hacia mí, te quitaré la varita y la pondré donde te resulte muy difícil lanzarlo. ¿Me entiendes? Contéstame, muchacho. Castigado, el auror no se atrevió a decir palabra alguna, solo asintió rápidamente. Parkinson le indicó a Madame Marchbanks que se sentara. Resoplando, se sentó. El ministro Parkinson fulminó con la mirada a Ogden. Ahora era considerado un traidor por varios presentes en la galería. Marchbanks era demasiado venerada como para hacer algo al respecto, pero era evidente que tampoco era la persona favorita de nadie en ese momento. Asediaremos Oxmeade hasta que entreguen al chico. Me da igual que Trutos haya usado. Mató a mi esposa. Y a Not. Y masacró a elfos domésticos perfectamente útiles. No había necesidad. Llevaremos a Harry Potter ante la justicia inglesa. ¿Intentan iniciar una guerra?, preguntó alguien desde la galería. Su acento, como si firmara su sentencia de muerte. Aurores. Arresten a esa mujer. Exigió el ministro. La bisabuela de Ian, Morwen, había venido a ver qué ocurriría después de que acusaran a Harry Potter de asesinato. No necesitaba arriesgarse, ya que la familia de Harry había colocado espejos de vigilancia allí, pero ella no lo sabía. Shacklebolt, quien se aseguraba de asistir a todas las reuniones del Wizengamot, no toleraría que una pequeña bruja anciana fuera arrojada a través del velo por hacer una pregunta. Esto era tan malo como que sus compañeros de trabajo mataran a la renombrada historiadora, Madame Baxot. Tenía más de un siglo y probablemente cerca de 200 años. ¿Cómo podían ser un peligro estas damas? Sin decir palabra, el auror corrió hacia la galería de visitantes. Ven conmigo si quieres vivir. Shacklebolt le susurró a la anciana bruja. Kingsley la llevaba a una red flu privada cuando se acercó un par de matones del ministro. Y un tercer mago. Scrimgeour. Ese no es el camino al velo, Shacklebolt, y lo sabes. Ya lo sospechaba, pero ahora tengo pruebas de tu deslealtad. El director frunció el ceño. Shacklebolt también tenía pruebas, solo que no podría actuar en consecuencia. Lo siento, dijo Kingsley, aturdido. La pareja fue llevada flotando al velo, y Scrimgeour se sacudió las manos. Kingsley se había estado quejando demasiado de todo. Qué bien que se fueran esas tonterías. La votación fue: Oxmeade abandonaría a Harry Potter o se moriría de hambre. Los vítores en la galería fueron apagados, pero nadie fue lo suficientemente valiente como para expresar su desacuerdo. El asedio de Oxmeade estaba a punto de comenzar en serio. Viernes 11 de diciembre. Centro de Justicia, Fortaleza de Edwick. Kingsley Shacklebolt aterrizó en el suelo de piedra, y el aterrizaje abrupto lo despertó del aturdimiento. El aburrido auror de turno continuó con su discurso habitual, sin siquiera mirar a las personas en la celda. Por favor, coloquen las varitas en la bandeja que está justo afuera de la puerta de la celda. Si tienen algo en los bolsillos, colóquenlo también ahí. No intenten activar ningún traslador, ya que se lastimarán gravemente. La aparición no funcionará. Están detenidos por el Ministerio de Magia escocés. Se les harán algunas preguntas bajo Veritaserum. Si se les declara inocentes de todos los delitos, se les reubicará en el puesto que elijan. Jueza Peabody. ¿Qué demonios hizo para que la asignaran aquí?, preguntó la anciana bruja. Oh, uno de los cachorros decidió que no le gustaba uno de los duendes y lo mordió. Es una grupa. Están entrenados para reconocer enemigos. Resulta que su cabeza ahora está expuesta en Gringotts. Se suponía que debía informar sobre estas cosas. Y no lo hice. Y lo siento. ¿Se encuentra bien, señora McMurray? Te cambié los pañales más de una vez, muchacha. Te llamo abuela Morwen. Estoy bien. Me sorprende un poco estar bien, e Ian se va a enfadar conmigo. No tenía ni idea de que harían eso. ¡Qué miedo! Este hombre intentaba escoltarme a un lugar seguro. Ambos pensamos que se había ganado la pena de muerte por esa muestra de valentía. Shacklebolt se enderezó un poco y Justice lo miró a la cara. Bueno. Nos volvemos a encontrar, Kingsley. Juez Peabody, por si lo olvidaste. El auror se dio otra palmadita. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que estoy vivo? Te lo explicaré y luego lo olvidarás. Por favor, léelo. Peabody le entregó la nota preparada. En cuanto terminó de leer, se olvidó de cómo lo rescataron. Justice nunca apuntó con su varita a la abuela de Ian. No era un hechizo seguro para mayores de 125 años. Juro por mi magia no revelarle esta habitación a nadie, ofreció Morwen sin que se lo pidieran. Muchas gracias, Gran Morwen. Deduzco que el Ministerio de Magia de Inglaterra sigue controlado por los señores y damas oscuros.
Preguntó la Aurora Peabody, liberándolos de la celda y devolviéndole los objetos a la Aurora Shacklebolt. Morwen solo había traído su varita y un traslador. ¿Intentaron matarme? ¿Y escapamos? ¿Lo intentarán de nuevo si vuelvo a casa? Shacklebolt negó con la cabeza. Sí, pronto llegará alguien para explicarles. Los elfos pueden recuperar sus pertenencias. ¿Tienen familia que pueda estar en peligro? Ah. Bienvenidos a Escocia, por cierto, añadió la bruja antes de llamar a un elfo para que recogiera a Ian. Ella quería informarle lo sucedido ya que Morwen no podía. Necesito informar a su director del Esmle. Los sabios del Wizengamot están a punto de sitiar Oxmeade hasta que Harry Potter sea entregado a la justicia. No pueden entregarlo. El chico morirá. Tiene que huir a Australia o algo así, y que les digan que está allí, o todos aquí estarán en peligro. La Aurora Peabody escuchó atentamente. No me corresponde compartir el plan aquí. Pero déjame presentarte a quienes sí pueden. Primero, escoltemos a la gran Morwen de vuelta a sus aposentos. Tonterías, querida. Ustedes dos, jóvenes, están ocupados con la seguridad de todos. Yo me encargaré de volver a casa. Volviendo a la pregunta sobre su familia, Kingsley había confesado que era soltero y que no tenía a nadie en casa, salvo un gato por el que estaba preocupado. ¿Conoces a Constance Pinkerton? Es la que entrena los Krups que usamos. Una chica brillante. Pronto habrá un concurso comunitario de canto y baile. Ah, y un concurso de talentos el domingo. Si vamos a estar bajo asedio, bueno. ¿Quieres que te presente? Kingsley se quedó boquiabierto como un bacalao fuera del agua cuando un miembro del equipo de rescate se acercó y le hizo completar el formulario para transferir su oro a Oxmeade de inmediato desde Londres antes de que pudiera ser confiscado, y donde se reunió brevemente con su antiguo jefe. La noticia del inminente asedio no pareció molestar a nadie. Era como si hubiera sido prevista. Viernes 11 de diciembre. 22, el gallinero. Angus Stewart no tenía aliento ni interés en el baile, y como se trataba de una recepción organizada por mujeres inglesas, no se sirvieron libaciones más allá de vino blanco espumoso. Necesitaba reunirse con Seamus McGinty y redactar una ley para las bodas escocesas que incluyera el requisito de servir whisky local. Había que respetar algunas tradiciones. Perdiéndose la oportunidad y deseando tomar un pequeño trago, se dirigió al pub de su amigo, Aberforth. ¿Cómo estás, muchacho? Oh, veo que tu piso está impecable. Angus Stewart. Pensé que estarías en la recepción de Black esta noche y que no te vería pronto. No, muchacho. ¿Has oído hablar de Spoomondy? Te lo digo. Mi gato patea más fuerte que ese. Necesito una copa de verdad para brindar por la pareja, o mejor dicho, por su boda. Sí, te traeré tu bebida. Señalando al profeta, que estaba sobre la barra, Abe se burló. Échale un vistazo a esa porquería. La acabo de recibir. Un poco tarde, pero estaba abajo y mi nueva elfa no interrumpiría algo que creía importante solo por un periódico. Angus comenzó a leer el futuro wrap del pescado y las patatas fritas y casi derramó su bebida, pero sus rápidos reflejos lo salvaron. ¿Qué? ¿Qué demonios? He tenido el placer de observar a ese chico estos últimos meses. Entonces, ¿esto lo etiqueta de hablante de Parcel? No importa. Es un idioma. ¿Debería arrestar a un montón de gente por hablar galés? ¿O sireño? ¿Gaélico irlandés? ¿Y qué tal Wende? No lo llamaré con ese nombre asqueroso que usa esta bruja. Nadie aquí lo haría. Ach. Necesito terminar mi bebida temprano e ir con mi hija. Y llamar a esa Violet Brown. Tengo el presentimiento de que se refería a la hija menor, no a la mayor. No se ha pasado de la raya y ha sido voluntaria en la Triple C muchas veces. ¿Crees que le envió algo a Rita? ¿O que la conoció aquí? No lo sé. Pero voy a buscarlo. ¿Me lo prestas? Disculpa, pero tengo que volver a esa miserable recepción. Angus se fue como si le pisaran los talones. Tras llamar a Charles, Aberforth la envió a buscar varios periódicos más. El escudo de Aberforth en su uniforme era nuevo. Era su sello personal. Oh, un cuervo negro sobre una cabeza de jabalí, un cuervo negro sobre una cabeza de jabalí negra sobre fondo dorado. Charles apareció con una pequeña bolsa de monedas para las compras. Aberforth quería que Sheno y otras personas de los alrededores de la fortaleza supieran lo que estaba sucediendo en la no tan alegre vieja Inglaterra. Aunque se sentía mal por el adolescente, ninguna de la información allí podía provenir de alguien ajeno a él. Había demasiadas verdades ocultas entre la suciedad. 22:15 H, recepción, fortaleza de Edwick. Angus Stewart corrió hacia atrás y tomó a su hija a un lado.
Lamento arruinarte el momento, querida, pero tenemos un problema. Le mostré el periódico y ambas historias. Siobhan palideció y se puso furiosa. Ian, tras regresar una vez que Sabrina se acostó, vio que Stewart volvía. El Auror McMurray se acercó, con la inteligencia de un buen policía, para darse cuenta de que algo pasaba. Quédate con mi hija y sigue sus instrucciones. Voy a enviar un equipo a buscar a las chicas Brown ahora mismo. Y a descubrir la verdad de la situación. Ambos sabemos que a Rita Skeeter le crece la nariz cada vez que escribe la verdad en una historia, así que la evita a toda costa. Tanto Siobhan como Ian se rieron de la broma. Siobhan se acercó al atril, donde había una runa para los sonoros. La gente la había estado usando para brindar por el trío toda la noche. Lamento interrumpir su velada, pero Rita Skeeter y sus cómplices han arruinado la mía. El ministro Stewart leyó ambos artículos a la multitud incrédula. Me gustaría hablar con los profesores de la escuela aquí presentes, y con Sirius Black, Emma Granger y Shane Olvegold. Gracias. Ella se alejó del podio. Cuando los tres convocados se acercaron a ella, el ministro dijo, no quiero cancelar la excursión. Es demasiado importante. De hecho, quiero que Ronald Weasley vaya a visitar a los dragones, junto con los demás estudiantes afectados por la magia oscura. Pero tenemos que adelantar la excursión si quieren ir, porque creo que los ingleses buscarán a Harry Potter en esta reserva de dragones Goblin. Y creo que Harry necesita una oportunidad de visitar y luego quedarse en la fortaleza hasta que esto termine. Mary Cattermole y Andy Tonks se unieron a la discusión. Sirius Black vio a Harry observando a los adultos y le hizo señas para que se acercara. Necesitaremos ayuda. Vamos a posponer la excursión para mañana. Aumentaremos la guardia de duendes en la isla y nos aseguraremos de tener suficientes trasladores por si surge algún problema, pero quiero apoyar esto. Debes estar especialmente alerta siempre que estés fuera de la fortaleza. Emma ladeó la cabeza y miró a Harry. ¿Podrías escribir una nota corta y hacer suficientes copias para todos? Podemos pedirles a los elfos que las distribuyan esta noche. La directora Cattermole intervino. Cualquier adulto que trabaje mañana podría perderse el viaje, pero podemos recuperarlo solo para ellos en otro momento. El ministro Stewart fue inflexible. Debemos mantener en secreto nuestra capacidad de salir de la fortaleza en cualquier momento. Y es evidente que tenemos una fuga de seguridad. Spurnik estaba hablando con Briox cuando vio que Harry los saludaba. Vamos a cambiar la hora de la excursión de dragones a las 10 de la mañana, si los goblins aguantan ese cambio tan brusco. ¿Qué opinas? Harry le entregó un ejemplar del periódico para explicar la situación. Los duendes estaban claramente descontentos, pero comprensivos. Tendremos que cerrar el acceso a las visitas desde, digamos, las 9:30 hasta el mediodía. Les pediría que su gente se fuera un cuarto de hora después. Es menos de lo que planearon, pero con los pequeños involucrados, es posible que la gente se vaya incluso antes, opinó Spurnik. No tengo ningún problema con eso, y lo pondré en el aviso, dijo Harry, haciendo una reverencia a los dos duendes que lo siguieron para ayudarlo. Mientras los adultos hacían planes para salir pronto de la recepción y explicarles a los novios por qué, varias personas se pusieron en movimiento, incluidos Spurnik y Harry. Spurnik corrió a Gringotts. Harry fue al local de al lado. Harry entró en el cercano anfiteatro Rose y llamó a todos los elfos de la fortaleza. Acataron con mucho gusto lo que se les pidió, y en media hora, todos fueron notificados del cambio de horario. A Harry le preocupaba que algunos niños se quedaran sin los collares curativos debido al poco tiempo de aviso, pero decidió que cualquiera que no comprara uno mañana lo encontraría en su árbol de Navidad. Viernes 11 de diciembre. 22:30, Residencia Brown. Violet Brown abrió la puerta y se sorprendió al ver a los aurores Cam McNeil y Constance Pinkerton en su puerta. Pensó que todos los aurores estaban en la boda. Lamentablemente, no había recibido invitación y culpó a su hermana menor. Hola Cam. Hola Auror. Esta noche es el auror McNeil, señorita Brown. Y este es el auror Pinkerton. Usted y su familia deben acompañarnos. Me temo que los van a interrogar bajo el efecto del Veritaserum. Yo solo soy un estudiante. El grito hizo que el hombre, aún en túnica, se levantara de la silla y dejara las escrituras. ¿En qué puedo ayudarle? Esto se explicará en unos momentos, una vez que estemos en la sala de interrogatorios. Por favor, traiga a su hija menor. Se le solicita que venga como su guardián mágico. Su esposa puede unirse a nosotros si así lo desea. La señorita Violet es adulta y también está detenida para interrogarla. El ministro suspiró y llamó a Lavender.
Ella también seguía de pie y con delantal, al igual que su esposa. Sacudiéndose la harina de las manos, preguntó qué pasaba. Todo se lo explicaremos, pero por favor, venga con nosotros. Tras colgar rápidamente los delantales, la mujer cogió su bolso. Tenía el mal presentimiento de que lo necesitaría. Después del interrogatorio, los Brown regresaron a casa y encontraron una nota en la puerta que habían quitado, pero que ignoraron por el momento. Violet estaba enojada, molesta y avergonzada. Nunca antes se había metido en problemas. Ni una sola detención ni había perdido puntos en clase. Tratando de ocultar las lágrimas, se dirigió a su habitación. Al menos las preguntas habían demostrado que no había hecho nada malo y que alguien había usado su nombre sin permiso. Quería justicia y una retractación, pero hasta que la situación en Inglaterra cambiara, había pocas posibilidades de que eso sucediera. Los padres de Violet también estaban enojados, molestos y avergonzados, pero no por las mismas razones. ¿Cómo podían culpar a la Lavender de nada? La niña había sido escoltada a la escuela. Penny Weasley la había acompañado a almorzar y de regreso al aula para no interrumpir el horario de trabajo de los padres Brown. Luego, la señora Brown había tomado un almuerzo tardío para acompañar a la niña a su nuevo trabajo en Devon Milad. Desde allí, el ministro la acompañó hasta su casa. Lavender nunca había estado sola desde el juicio. Esta mujer, Skeeter, era bastante peculiar y jamás sería bien recibida. No había atravesado el portal del comando de Aurores, el único portal operativo, aparte del de emergencia, que los residentes conocían en caso de que el edificio de transporte público fuera asediado. Ambos portales estaban bien vigilados. Se habían colocado espejos por todo el edificio y ya se había iniciado la vigilancia. Los Brown se indignaron mucho con Lavender esta vez cuando les preguntaron si permitirían el uso de Veritaserum. Exigieron que presentaran pruebas de que ella había sido la fuente de Skeeter. De lo contrario, se llevarían a su hija a casa. Lavender entró por la puerta la última y la cerró detrás de ella. Los Aurores no tienen pruebas suficientes para interrogarte bajo Veritaserum, pero si te pasas un solo dedo en el próximo mes, te interrogaré. Sé que planeabas proporcionarle esta información a Rita Skeeter, y probablemente ya la enviaste por lechuza incluso antes del juicio, así que no voy a permitir que las fuerzas del orden te castiguen más por tus acciones. Sin embargo, si hay alguna novedad, jovencita, te ganarás un viaje gratis a Irlanda. Ah, por cierto, como eres menor de edad y yo soy tu tutora mágica, puedo ingresarte en un convento mágico. Varias hermanas se han graduado allí y sirven en San Mungo. Después de graduarme de Hogwarts, asistí al seminario allí. Es un lugar hermoso y tranquilo. Son mucho más estrictos de lo que te imaginas. No me pongas a prueba, o no te gustarán las consecuencias, concluyó el padre Brown. Lavender corrió a su habitación llorando. ¿Cómo había cometido tal error Rita? Estaba en apuros y ni siquiera había visto su nombre impreso. Solo tendría que estar atenta para algo realmente bueno. Lavender estaba deseando hablar con el pequeño bicho mecánico de Rita. Era adorable. Quizás cuando se le acabaran las pilas, Rita se lo regalaría como adorno para el pelo. Mark Brown abrió la nota y la leyó. Era diferente a las demás, pues Harry Potter le había añadido algo más. Sé que Dumbledore probablemente afectó a Lavender tanto como a todos. Aunque quizá te sientas tentado a dejarla en casa, te pido que consideres acompañarnos hoy. Hay muchas entradas disponibles para el dueño de la Isla del Dragón. Creo que este viaje le sentaría de maravilla. HP. La amabilidad del gesto permitió al ministro Brown reconsiderar su opinión sobre Harry Potter. Sabía que para discernir verdaderamente el bien y el mal, había que juzgar los frutos. Esta era una fruta muy buena. Permitía que sus dos hijas se fueran, pero tanto él como su esposa trabajaban. El ministro le preguntó a Violet si estaría dispuesta a cuidar de la niña, y ella aceptó de inmediato. El ministro le dio un poco de oro según las instrucciones de la excursión. Todos habían estado hablando de las propiedades curativas y de luz de estos colgantes de dragón. Se preguntó si el artesano haría un bonito crucifijo para su hija descarriada. Sábado 12 de diciembre, 4:45 am, Castillo de Balmoral, Escocia. Se había encuestado a la Guardia Negra y a la milicia para ver quiénes estaban interesados en aprender a usar cañones. El comandante Montgomery necesitaba personas que pudieran integrarse en un entorno muggle. Y necesitaba personas con la capacidad física y mental necesarias para realizar las tareas. Dan Granger, vestido con uniforme militar, se unió a ellos en el lugar.
La edad mínima para ir era de 15 años, ya que el entrenamiento llevaba tiempo y la Guardia Negra nunca pondría a nadie menor de 16 años bajo fuego en una situación de combate. Varios jóvenes fueron enviados a casa cuando los requisitos muggles para el servicio superaron la edad mínima de la Guardia Negra. Con el ceño fruncido, el hombre envió a un par con los jóvenes de vuelta a casa, pero les prometió que los necesitarían en otro lugar. Se necesitaban varias personas para operar cada cañón, y los requisitos físicos de cargar por la parte trasera, Arthur aprendió que se llamaba retrocarga, y la posición requerían fuerza física. Todos tenían cuidado de no mencionar el uso de magia en este ambiente tan muggle. Al igual que con la observación avanzada, obtener el objetivo y comprobar el éxito o el fracaso del bombardeo, el avistamiento podía ser realizado por cualquier persona. Muchas de las tareas se dividían por género. Las mujeres se encargaban del avistamiento y el disparo, y los hombres de la carga, el posicionamiento, el reposicionamiento y la limpieza del cañón. Muchas de las chicas eran muy buenas en matemáticas y aritmancia y podían ver cómo el uso de esta magia podría usarse para apuntar con mayor precisión. La capacidad de predecir dónde estaría el objetivo resultaría invaluable. Al final del entrenamiento interrumpido, los equipos lograron destruir con éxito los objetivos de práctica. Para gran satisfacción y sorpresa de los instructores militares. Llegó el momento de aceptar la entrega de los cañones y regresar a la fortaleza con un puñado de soldados nacidos de muggles que se habían unido al ejército tras fracasar en el mundo mágico. Estos soldados fueron transferidos a la Guardia Negra durante el resto del entrenamiento. Por alguna razón, estaban más que felices de disparar balas grandes a los fanáticos sanguinarios. El fuerte de Edwick. Después de haber estudiado qué magia se podía utilizar y utilizando sus miniaturas, el mayor Dan Granger, retirado, pudo demostrar cómo algunos cañones podían modificarse para lanzar una variedad de proyectiles, desde rondas perforantes hasta los llamados destructores de búnkeres, todo con unos pocos hechizos, en segundos. La velocidad y la precisión serían primordiales. Charles Montgomery sería responsable de entrenar a su gente en el rápido despliegue de estos hechizos. Invisible e imperceptible para la mayoría, había un pequeño grupo, liderado por el propio Dobby, que observaba atentamente a los jóvenes. Si podían hacer algo para proteger la fortaleza, lo harían. No violaría su código moral innato crear más proyectiles grandes ni ayudar a limpiar el cañón. No podían posicionar ni disparar un cañón contra la gente. Si las pesadillas de Harry Potter se hacían realidad, podrían ayudar a defenderse de los Inferi-O vampiros, pues ya estaban muertos. Sábado 12 de diciembre. El gallinero. Había salido el nuevo pregonero, ¿y qué noticias? Un ataque a 2 damas en Hogsmeade, uno de los cuales ocurrió dentro de la torre del homenaje. Una bruja de Salem que estaba de visita para ayudar en el laboratorio mientras el personal local recibía formación fue atacada en el fuerte de Edward por el mismo clan de duendes que había atacado a Neville Longbottom. El resultado fue brutal. Varios duendes fueron declarados culpables y ejecutados tras un juicio justo. Ni siquiera el pregonero iba a mencionar al escuadrón de rescate ni a su vidente públicamente. El artículo no mencionaba que Willank había matado a Tesvink en un duelo a muerte. Ian McMurray había querido retarlo, pero los goblins le negaron su varita, y no sabía luchar bien cuerpo a cuerpo. Willank se enorgulleció de haber gestionado el asunto, y el goblin que había pomado a su hija adoptiva, Sabrina, fue aniquilado. Tampoco decía que el gerente de cuentas Parkinson se enfrentaría a Dharma Brioth en el marco de los juicios de nombre del abogado por su participación en el ataque a Neville Longbottom y su participación en la conspiración para incapacitar a la vidente. Lo que hizo la última entrega del pregonero de las Tierras Altas fue contar con veracidad la mayor parte de la historia de esta semana tan agitada, todo en beige y marrón. La historia más importante, por supuesto, era sobre Harry Potter. Luna Lovegood había sido secuestrada por los secuaces del Señor Tenebroso. Harry fue a rescatarla. Harry tuvo un juicio honesto y se enfrentó a la justicia no una, sino 2 veces. Y el niño que vivió hizo que volviera a volar para enfrentarse a un peligroso señor oscuro y rescatar a la doncella. Esta vez salvó a la heredera Lovegood, para gran deleite del cariñoso padre de Luna. Aberforth se conmovió con el anuncio gratuito en el Crier que decía a todo el mundo en inglés y en Goblin que The Roast ofrecería bocadillos Goblin y bebidas tradicionales servidas en un entorno rústico. Trae tu propia hacha o ballesta si quieres participar en el torneo nocturno. La entrada tiene un coste mínimo y hay pequeños premios para el ganador. Hay dardos disponibles para alquilar o comprar. Sábado 12 de diciembre, 10 am, Isla del Dragón, Centro de Investigación Eiruen. Aunque los preparativos fueron apresurados, era un día ideal para una excursión a ver a los Eiruen.
La plataforma de observación estaba vacía, y los guardias Goblin, alerta, estaban dispersos por todas partes. Algunos investigadores Goblins estaban preparados para hacer su presentación habitual y responder algunas preguntas de los niños. El investigador sanador Goblin Ruiz estuvo notablemente ausente, para deleite de Spurnik, quien orgullosamente era uno de los padres que lo acompañaban en este viaje. Cort aferró con fuerza la mano de Luna con asombro mientras Ters apretaba el meñique de Harry. Harry estaba contento con la cantidad de padres que venían y ciertamente había incluido a los cónyuges de los maestros y de los estudiantes adultos en las invitaciones. Para mantener el secreto en caso de que esto saliera a la luz, la escuela utilizó el portal de Gringotts Hogsmeade para ir a la Isla Dragón. Algunas familias abandonarían la fortaleza rumbo a tierras lejanas una vez finalizado este viaje. Nadie sabía cuándo podrían regresar sanos y salvos, pero ahora todos intentaban concentrarse en lo bueno. Esme, Hermione y Luna habían trabajado con otros artesanos para crear una versión más pequeña y tosca del colgante que se vendía. Pero a cada visitante del grupo se le iba a ofrecer uno a cambio de una pequeña cantidad. El precio se había publicado con antelación. Harry no quería que nadie se quedara atrás, como le había sucedido a él cuando era niño, por despecho o algo peor. El día era despejado, frío y hermoso. Los niños fueron conducidos por unas amplias escaleras hasta el nivel más bajo, donde se encontraba el mirador. Hagrid va a alimentar a los dragones, y pasan tiempo en la playa donde estábamos. Pero desde aquí, podemos verlos nadar hacia arriba. Y observar qué elegantes son bajo el agua, dijo el investigador de duendes llamado Struzbect, quien trabajaba como guía ese día. Esta era una zona en la que Harry nunca había estado antes, y los ojos de Neville brillaban de orgullo. Lo habían logrado. Habían aplicado la magia de la tierra un nivel más abajo y habían convertido el lado terrestre en un vidrio grueso que permitía ver el agua cristalina a cierta distancia. Se escuchó un ruido, incluso desde donde estaban en el sótano. Hora del desayuno. Gritó uno de los duendes. Ron miró a su alrededor y preguntó dónde lo servían. Perky puso los ojos en blanco. ¿Ya has comido? Estaba hablando de los dragones. Mucho antes de que el Eirwen apareciera, todos los peces, en pequeños bancos cerca de la ventana, desaparecieron. Los peces más grandes se sumergieron, buscando refugio de los depredadores que se acercaban. Pronto, las sinuosas figuras estaban a la vista. 2 adultos y 2 dragones más pequeños. Un momento. Este no podía ser uno de los jóvenes que habían curado a Harry. Eran demasiado pequeños. ¿Qué estaba pasando? Harry miró a uno de los investigadores, quien sonrió con sorna. Struzbeth sabía algo que Harry claramente estaba comprendiendo. Hay más de un grupo familiar. Dijo Harry en voz alta. En ese momento, uno de los bebés se acercó al cristal, como si buscara a la persona que había hablado. Meghan fue la única, aparte de Harry, que avanzó mientras los demás retrocedían. ¡Guay, guay! Es tan hermoso. Mamá, quiero un dragón. Por favor. Tommy la miró con extrañeza. ¡Guau! Se parece a mi dragón de casa. Andy Tonks le apretó el hombro. Ella también había retrocedido y quería que todos los niños estuvieran más lejos del cristal. A pesar de todas las garantías que le habían dado sobre su seguridad, el cristal era bastante grueso y allí estaban completamente a salvo de los dragones. Entonces el bebé desapareció y desde abajo pudieron ver la cola saliendo del agua. «Tenemos ascensor, o puedes tomar las escaleras», empezó a ofrecer el guía. Muchos de los niños subían corriendo las escaleras antes de que se oyeran las primeras palabras de camina, reduce la velocidad, sé respetuoso. Ian y Sabrina caminaron con Neville tomándole la mano. «Me avisarás si empiezas a sentirte cansada, ¿verdad, cariño?», le preguntó Ian a Sabrina con dulzura. «Quiero que estés bien descansada para la ceremonia de mañana». Sabrina se sonrojó e hizo levantar su silla para poder besarlo en la mejilla. «Mañana me acompañarás, ¿verdad, muchacho?», le preguntó Ian a Neville. «Sería un honor, señor». «Ay, nada de eso». «¿Qué te pareció la pequeña bestia?». «Hermoso. Magnífico. Pero creo que el descubrimiento de Harry explica cómo han logrado mantenerse encubiertos durante tanto tiempo. Se turnan para cuidar los huevos y crían a sus crías hasta la edad adulta antes de que se rompan. Así que, a diferencia de otras especies de dragones, Neville se calló y apretó la mano de Sabrina. Él también sentía deseos de proteger a la niña, después del susto. La relación familiar de Neville todavía era un poco difícil ya que su padre se negó a ver la exhibición en Gringotts Hogsmeade, llamándola una conspiración contra Dumbledore, y que Dumbledore era un gran hombre. Y Neville se negó a hablar con Frank hasta que lo hiciera. Alice quedó atrapada entre ambos.
Quería ir a verlo con sus propios ojos, pero Frank se lo prohibió. Mientras tanto, Neville pasaba tiempo con Ian y Sabrina en días como este. Ian agradecía que Neville aceptara tanto a la bruja estadounidense. Neville era uno de los pocos que sabía que Ollivander era bisabuelo, y por ahora mantenían en secreto su verdadera identidad para su seguridad. Unos días antes de la excursión, Ian se tomó el tiempo de hablar con Neville sobre Sabrina. Después de todo, Ian se esforzaba mucho por forjar una relación con su futura esposa y el hijo de su primo. No considero que Sabrina sea discapacitada. Sí, necesita una silla flotante para desplazarse. Pero mira a Inglaterra. Hay tanta gente en el Wizengamot que carece de partes del cuerpo mucho más importantes. Es una pena, declaró Neville sin reservas. Sabrina había entrado en la habitación mientras hablaban, y los magos no la habían visto. Neville no se sintió avergonzado, pero Ian sí. Ian se quedó boquiabierto ante la declaración de Neville. Pero Sabrina se rió. Empezó a cantar una canción de una vieja película estadounidense. Si tan solo tuviera cerebro. Neville escuchó un poco de la melodía y sonrió. Exactamente. Sus pensamientos volvieron al momento en que se dirigían al ascensor y subían a ver a los dragones comer, jugar y descansar en la playa. Neville ya había visto esta rutina. Claramente estaban haciendo muecas a todos los nuevos. Algunos estudiantes y supervisores se quedaron abajo para ver a los dragones nadar y, después de que salieron del agua, para observar a los peces. Pacífico, tranquilo. Sereno. Y de repente a Harry se le ocurrió una idea para otro sistema de espejos. Uno que podría colocarse en cualquier lugar de la fortaleza. En el comedor. En las oficinas. Sacó su cuaderno y bolígrafo y le pidió a Katrina que le comprara espejos. Muchos espejos. Una expansión de la idea que ya usaban para observar a los dragones y la aldea. Harry quería hacer una estación de observación de dragones dentro de su casa. Lavender observó cómo Luna se acercaba a Harry y le hacía una pregunta. El chico sacó una pequeña cartera y le entregó varias monedas de 10 galeones. Eso solo le demostraba que Harry ahora era rico. Y todos estaban allí. No podía imaginar cuánto era. Al ver eso, la señorita Brown se acercó a uno de los duendes que había recogido las entradas y le preguntó directamente. Debió de haber sido carísimo para la escuela venir hoy. Gracias por esta oportunidad. De nada, señorita. Pero debe saber que fue el dueño de la Isla del Dragón quien regaló estas entradas hoy. Su escuela y los más pequeños se sentirán bendecidos con esta visita, se lo garantizo. Por favor, aprovechen la caridad que ofrecen los colgantes de dragón para estudiantes. Les aseguro que los adultos tienen que pagar mucho más y ellos también tienen un gran poder. ¿Pero quién es el dueño de la Isla del Dragón? ¿El Rey Goblin? El duende apenas logró no poner los ojos en blanco. Ni Gormian, director de Gringotts Oxmeade, ni Ragnarok, director de Gringotts en todas las sucursales de las Islas Británicas, son de cuna real. Solo para que lo sepas. En cuanto al dueño de la isla, te puedo decir que es una familia antigua que desea permanecer como benefactor anónimo tanto de tu escuela como del centro de niños apreciados. ¿Por qué no vas a comprar algunas cosas mientras aún haya colgantes disponibles? Hablar con adolescentes chismosas no fue revelado cuando asumió este cargo. Y era mujer, así que tuvo que ser educado. La tienda de regalos abrió oficialmente. Se les dijo a los estudiantes que cualquier compra allí debía hacerse con su propio dinero, pero había una mesa especial reservada, solo para ellos, que claramente ofrecía descuentos. Los goblins que trabajaban allí no tenían reparos en ello. Eran niños pequeños que solo podían ganar dinero para sus gastos o adultos nuevos en la magia. En su mayoría, no adultos con trabajos de verdad. La sorpresa en la librería fue el libro infantil Un día con Eowyn de Harry Potter. A diferencia de los libros de magia, las imágenes no se movían. Pero los colores. Colin Creevy había proporcionado todas las fotografías. Por supuesto, el libro fue autoeditado, pues los impresores estadounidenses creían que las imágenes se habían creado en una computadora muy cara y sofisticada. La historia era sencilla. Imágenes de dragones nadando sobre y bajo el agua. Tomando el sol en la fría playa. Cuidando sus huevos. El ministro de magia escocés había dado su visto bueno después de que Arthur hiciera revisar el libro a sus compatriotas del ministerio Muggle inglés. Nada ofrecía suficientes detalles para determinar la ubicación. De hecho, el agua azul cristalina lo hacía parecer más del Caribe que de las Hébridas. A todos les pareció ingenioso y varias personas pidieron una copia final. El precio de venta cubría el costo de impresión y también una pequeña ganancia.
El equipo de Harry reimprimió el libro una y otra vez a medida que goblins, magos, muggles e incluso algunos centauros se enteraban de él. Tels y Cort tenían sus propias copias, firmadas por su amado hermano, Harry. Pero Luna había conseguido la edición de lujo, que incluía una sección con los bocetos mágicos de Sirius Black sobre la antigua fortaleza, la isla desolada e incluso arañas gigantes con ojos rojos brillantes. Afortunadamente, la edición de lujo solo estaba disponible para un público muy selecto y no estaba a la venta al público general. Luna tuvo una inspiración repentina. Arrastró a Harry hasta una mesa donde había una pila de libros suyos a la venta. Le dio un rotulador muggle especial de punta fina, le consiguió una silla cómoda y puso una de las alcancías sobre la mesa. Esta era para la escuela. Luna puso un cartel: autógrafos auténticos de Harry Potter para personalizar tu libro o dibujos. Un galeón. Lo recaudado se destinará al fondo de la biblioteca de investigación. Luna. No quiero, empezó a protestar Harry, pero ella lo empujó hacia la silla, se sentó en su regazo y lo besó. Sé que no, y sé por qué. Pero lo necesitamos ahora mismo. Es un buen libro. Y la gente podrá decir que lo aprendió cuando fue a la escuela con el Harry Potter. Ya había varias personas haciendo fila. Mayormente adultos. Bien. Pero la próxima vez, pregúntame. La mirada de Luna lo decía todo. ¿Por qué debería preguntar si tú dirías que no? Dijo con un lindo puchero. Harry pidió y recibió agua. Las cosas que hacía por amor. Nadie se dio cuenta de que Lavender compró 2 ejemplares del libro de Irwin. En uno de ellos, incluso dio 17 sicles para que Harry los firmara. Violet había estado observando a Lavender, pero cuando su hermana entró en la tienda de regalos, aprovechó que había adultos allí para tomar una silla y simplemente disfrutar viendo a los dragones. Violet no sabía que la tienda de regalos ofrecía un servicio de lechuza, o que Lavender lo había usado para enviar un libro y concertar una cita con alguien que definitivamente estaba interesado en instalar micrófonos en la fortaleza. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Sábado 12 de diciembre. Campo de golf variable. Luna había querido hacerle un favor a Harry en agradecimiento por la inesperada firma de libros. Y antes de eso, lo habían llevado a juicio por culpa de ella. O eso creía ella. Planificó y preparó un picnic al aire libre muy agradable para Harry y Hermione. Y, por supuesto, para ella misma. Dobby estaba a cargo de toda la comida y Luna le había dado una pequeña bolsa de oro y carta blanca para hacer lo que quisiera. Hablando de Blanche, ella y Esme aparecieron. No había palos de golf a la vista. Los jóvenes estaban sobre una manta suave, lejos del sendero verde del campo de golf. Estaban sentados bajo un albaricoquero en flor. Las flores le recordaron a Hermione a las palomitas de maíz, pero olían muy bien. Harry empezó a levantarse como dictaban las buenas maneras, pero Esme le hizo un gesto para que se quedara quieto. Tía Blanche. Mamá Esme. Estamos de picnic. No queríamos dejarte fuera, pero no te invitamos. Tartamudeó Harry. Tonterías, querida. Claro que no. Nadie invita a las tías a un picnic. Pero queríamos ver cómo estabas. Intentabas disfrutar anoche, pero me di cuenta, y Esme también, de que estabas decaída. Sobre todo después del anuncio de los artículos del profeta. ¿Podemos sentarnos y charlar contigo? Claro. Déjame traerte algo de beber, ofreció Luna, dando órdenes en voz alta. Esme se puso de pie de un salto, con una daga de su bota en la mano cuando Dobby apareció. Las bebidas se desparramaron por la hierba cuando él vio el arma puntiaguda. Entonces recordó y la guardó. Lo siento, pequeña. Te hemos estado espiando, por si no lo recuerdas. Vi tu rostro en manos de un señor oscuro y reaccioné de forma exagerada. Las orejas de Dobby estaban caídas y parecía muy triste. Dobby lamenta que Dobby no sea más fuerte. Tonterías. Tú ayudaste a derrotarlo tanto como cualquiera. Mira a la pobre Gimli, señaló la tía Blanche. Harry miró a Dobby. Puede que dé mucho miedo, pero tengo una forma de curarte de toda la magia oscura si quieres. Pero implica dejar que un dragón te respire. Dobby ladeó la cabeza y miró dentro. Dobby se ha visto obligado a usar un collar horrible desde principios del verano. Ya no quiere oscuridad. Luna sonrió al haberle comprado el collar a Dobby por 10 galeones y haberlo guardado en la caja que lo limpiaría de la magia oscura restante. Estaba en la tienda protegida de la tienda abandonada. El edificio tenía nuevas protecciones, pero Blanche probablemente no volvería pronto. Dobby no aceptaría más, ya que esa era la cantidad pagada originalmente por el collar. A Dobby le gusta la idea de estar limpio. ¿Dragón no come?
No, y si lo intenta, saltaremos lejos. Los elfos domésticos habían ayudado en la isla del dragón muchas veces y disfrutaban observando a los dragones azules tanto como los goblins. Había algo especial en ellos que se relacionaba con su magia. Dobby, siéntete dispuesto, dijo mientras se alejaba a buscar refrigerios. Disculpen, chicas. Esto es nuevo. Que el idiota oscuro se haya ido es maravilloso, pero ayer fue horrible. No la boda, sino los juicios. Juro que no maté al auror que se apareció cuando yo parecía desaparecer detrás de Hagrid. Me acababa de poner la capa. Tampoco quise lastimar a esa mujer con sus primos dementores que trajo para un picnic diferente. Luna miró fijamente a Esme por la muerte del auror, pero la mujer no dijo nada. Muchos pensaron que Modi podría haber matado a Dawlish. Hermione se inclinó hacia las damas que estaban trabajando juntas en un proyecto especial. ¿Cómo van los botones? Mi madre estaba encantada de que todos los botones de metal que había comprado en los últimos meses fueran a ser muy valiosos. Listo, y los accesorios. Claro que ahora tendremos una nueva fuente de ingresos. Los pequeños trozos de escama de dragón que se desprenden durante la fabricación de armaduras de Spurnik se fijan en resina. Siguen siendo claramente Eiruen. Y nada se desperdicia, compartió Esme. Estaba orgullosa de su esposo y de su economía gracias a ese valioso recurso. Había escamas para años y años de proyectos, pero esa fuente se ralentizaría. Por supuesto, Harry mencionó el tamaño del área que los dragones tenían que recorrer y quería aprender a bucear en el océano para encontrar las escamas algún día. Disfrutaron del resto del picnic, deseando que Alastor estuviera allí, y Blanche deseando que Calvin mostrara el mismo interés por ella que ella por él. Había algo especial en él. El trío planeaba volver a la biblioteca y traducir algunos textos más de Irwin en Parcel. Iba bien, y Luna disfrutaba cada minuto. Hermione también estaba dispuesta a ayudar, pero no estaba tan involucrada. Neville pasaba cada día media hora para traducir con Anna porque creían que si hacían al menos esa parte, aunque pudiera llevar años, el trabajo estaría hecho. Cualquier otro niño de 12 años no tendría la misma paciencia. Pero tanto Neville como Harry habían sido demasiado humillados, y este trabajo les engrandeció el alma. La contribución de Hermione fue pedirles a los elfos domésticos que les mostraran libros de Parcel a Charlus y Dore. Para este proyecto, trabajaron en retratos separados. Las imágenes harían la lectura inicial que se registraría en los orbes de los duendes. De esa manera, Harry y Neville solo tendrían que transcribir, algo que los retratos no podían hacer. De esta manera, se estaba logrando un verdadero progreso. Y Harry también se sentía más cerca de sus antepasados al participar en el trabajo. Aún era un día perfecto cuando la pareja voló sobre el mar azul cerúleo. El viento podía ser frío, pero la calidez de su amistad, por no mencionar los poderosos encantos de Dobby, los mantenía calentitos. Dobby no podría haber pedido más que este momento. Le bastaba con estar con el valiente niño que se enfrentó a un monstruo de bebé y lo derrotó. El señor oscuro Voldemort quería acabar con la vida de todos los elfos domésticos y reemplazarlos con sirvientes nacidos de mugles. Muchísimos elfos domésticos habían sido asesinados antes de que Harry naciera. El genocidio cesó con los sucesos de Halloween de 1981, y como resultado, Harry Potter fue venerado por todos los elfos domésticos. Pero Dobby también veneraba al niño. Dobby podría haber muerto feliz en ese preciso instante. El dolor de verse obligado a llevar ese horrible y malvado relicario se disipaba en el vuelo con su hijo. El elfo no tenía ni idea de que su puro amor por Harry Potter había mantenido a raya al señor oscuro durante tanto tiempo. Cualquier otro habría sucumbido mucho antes. A diferencia de Gimli, Dobby no tuvo otra opción y se vio realmente obligado a afrontar la situación. La señorita Weasley perdió muchas oportunidades que la habrían salvado. Dobby había abrazado la luz por completo, e incluso poseído por un gran mal, lo combatió con todas sus fuerzas. Sin que Harry ni ningún otro mago lo supieran, Dobby había visto el camino para que Lord Voldemort obtuviera un cuerpo mediante varios rituales malignos y había destruido un componente principal de cada uno. El elfo doméstico Dobby, más que cualquier otro destinatario, merecía la Orden de Merlín y la Medalla de Honor Bruce solo por esas valientes acciones que le habrían permitido al Señor Oscuro una presencia más poderosa y habrían destruido muchas más vidas de las que se habían perdido debido a que tuvo que ocultar su estatura como un mero elfo doméstico. Harry tenía frascos diseñados para contener mucho más que su tamaño, listos en cada bolsillo para cualquier resto de niebla. El vuelo purificador, el olor a sal en sus rostros, un dragón se acercó a Dobby y Harry.
El dragón pareció detenerse, olfateó a Dobby y luego inclinó la cabeza como en reconocimiento al gran guerrero que había luchado contra el mal durante tanto tiempo. Dobby creyó que su felicidad era completa incluso antes de que la niebla del dragón los envolviera. En esa purificación, y en ese momento, Dobby se convirtió en el primer elfo doméstico verdaderamente libre de la historia. Y quería seguir siendo libre, pero aún así mantener lazos de amistad y amor con los demás. Porque la verdadera libertad significaba tener la opción de elegir una familia y amigos. Y el dragón no se lo comió. Sábado 12 de diciembre. Tarde, invernaderos de Edwixkeep para Triplec. Hola Neville. Neville levantó la vista y vio a su madre. Le dedicó una sonrisa tímida, y ella se dirigió hacia donde él trabajaba. Neville no sabía cómo sentirse ante su regreso. Parecía estar buscando a su bebé perdido y estaba en terapia por ello. Pero Neville tenía 12 años. Por mucho que soñara con recuperar a sus padres, la realidad no era tan divertida como la fantasía, especialmente con su padre, Frank Longbottom, quien parecía estar decidido a arrastrar a Neville de regreso a Cherry Hill. Se puso un par de guantes de jardinería y pasó al siguiente pasillo, donde las plantas esperaban atención, comida y agua. En ese sentido las plantas mágicas eran casi como mascotas. Trabajaron en silencio un rato. Neville se dio cuenta de que ella sí que sabía lo que hacía y no fingía interés por él. Oye, ¿Qué acabas de hacer? ¿Así evitaste por completo lastimarte o lastimar los dientes de la planta?, preguntó Neville. Ah. Así es. La profesora Sprout empezó 1 o 2 años después de que yo terminara la escuela. He oído que es de primera, pero el viejo Abercrombie era maestro en herbología. Mira. Te lo mostraré. Esto era agradable. Sin expectativas de deber ni honor. Sin exigencias de vivir con desconocidos inmediatamente. A Neville le gustó esto. Que Ian apareciera después de que se perdieron el almuerzo, preocupado por Neville, también fue amable. Alice abrazó afectuosamente a su prima y los tres fueron a comer juntos. Más tarde, Alice tomó a Ian aparte. Tenías razón. Gracias. Esta fue la mejor estrategia. Todos estarán bien eventualmente. Ya verán. Solo denle algo de tiempo. Ha sido herido más que Harry en algunos aspectos. Sí, yo también necesito pasar tiempo con mi ahijado. Gracias, Ian. ¿Has pensado más en la limpieza por la que pasaste? Frank se había negado rotundamente a hacer nada con respecto a una purificación y se había vuelto cada vez más agresivo y agitado cuanto más se lo sugerían. La sanadora Mugma, quien estaba de visita en Briox para su prueba del nombre, había intentado hablar con él y al menos había conseguido calmarlo. Ahora Ian iba a pedirle permiso a Alice para actuar según su sugerencia muy lógica. Marius y yo sabemos cómo hacer el ritual de purificación. Es muy ligero. Cam es un buen chico. A Frank le cae bien y confía en él. Por favor, deja que Cam y Marius lo lleven a purificarse mientras estoy ocupada. Ian rara vez tenía tiempo para sí mismo, pero se iba a casar. Alice asintió con tristeza. Sabía que Frank se pondría furioso con todos si esto no conseguía cambiar su actitud, o que funcionaría y ella recuperaría a su marido. Ian saludó y regresó a su día con Sabrina en el triplet, dejando atrás a un atento primo. Se suponía que Sabrina no regresaría a trabajar hasta después de Yule, pero leerles a los niños o simplemente jugar con ellos estaba bien. Sábado 12 de diciembre. 20:30, pruebas de nombres Briox, Gringotts, Oxmeade. El plan original había sido tener los juicios de nombres de Briox en la noche de los trolls, pero como uno de los participantes era un criminal convicto que había dañado deliberadamente tanto a Harry Potter como a Neville Longbottom, se llevó a cabo por sí solo con mucho respaldo si el nuevo duende de 2 manos no lograba matar al asesino. No había deshonra que Briox no triunfara a la primera. Solo un año más de entrenamiento. Los goblins eran pacientes, y más de un joven goblin tuvo que intentarlo 2 o incluso 3 veces. El récord era de 27, y el pequeño, flacucho y escuálido goblin nunca se rindió. Algunos pensaron que su último intento de prueba para ganarse el nombre de Estinada, duende para terco, podría haber sido un poco manipulado. Los padres de Luna y Hermione no habían permitido que asistieran. Spurnig no permitió que sus hijos menores asistieran, pero planeaba ir con Harry. Esme estaba dividida. Quería apoyar a Briox, pero decidió quedarse en casa con los niños para no molestar a su hermana. Sirius y Cedrella captaron el importante mensaje político de la presencia de Harry, y le compraron a Snape, precisamente, una poción que le borraría la memoria de cualquier acto demasiado violento. Una poción de su propia creación. Después de todo, la necesitaba como espía del Señor Tenebroso. Las pruebas de nombre eran una tradición goblin para todos los machos que llegaban a la mayoría de edad.
Nadie se arriesgaría a la muerte de una hembra, así que no había pruebas de nombre para ellos. Los nombres de sus nidos no se pronunciaban en público. Nunca. La primera parte era antes del juicio. Un día de ayuno y limosna para un curandero, un orfanato o una obra aceptable para los goblins. Era una de las pocas ocasiones en que la caridad era aceptable en la cultura goblin, y una miseria sería mal vista. Brioth había elegido la triplet porque claramente acogía a todos los huérfanos y era una organización benéfica aceptable. La cantidad donada también era aceptable, algo que sorprendió a algunos por su generosidad, pero aceptable. Las pruebas reales constaban de 3 partes. Una demostración de habilidades de combate en 1, hechizos de algún tipo o magia elemental. 2. Control de una criatura o combate con una, en lugar de luchar contra Skreedlets, el administrador de cuentas de Parkinson. Y 3. Demostración de una habilidad con una espada elegida. En este caso, lanzamiento de hacha. Los hechizos que Brioth usó para demostrar su habilidad asustaron a los demás. De repente, apareció un pequeño dragón en el pozo. Era un Eiruen. Brioth había estudiado al dragón y había captado todos los detalles correctamente. La ilusión incluso exhalaba un aliento helado en lugar de humo o fuego. Para quienes habían estudiado a los dragones, hubo una repentina ovación. Esto era fabuloso. Un rugido de aprobación recorrió el lugar, y Brioth dejó que el dragón se disipara. 2 guerreros salieron con una armadura para él. Brioth no era mucho más corpulento que Harry. Así que Harry le permitió al duende tomar prestada su armadura. Un conjunto de armadura completamente elaborado con las escamas sagradas del dragón azul Eiruen. Quienes se alegraban de tener un trozo de escama azul del tamaño de una moneda se quedaban boquiabiertos ante la riqueza expuesta. Claro que Harry jamás le contaría a nadie lo mucho que se divertía seleccionando escamas que había sacado del agua. Cuanto más percebes tenía, más feliz estaba el chico, porque estaba demostrando su valía de una manera diferente. Brioth agradeció la muestra de amistad mientras se preparaba mentalmente para ejecutar a un enemigo que traicionó su confianza. No era fácil matar, no debería serlo, pero esto no era asesinato. Era justicia. El prisionero se sintió debilitado y le entregaron su armadura y armas. Incluso el traidor quedó impresionado por la armadura que vestía el abogado. Bueno, claro. Sabía que eras pareja de un dragón. Solo que no sabía de qué tipo. Skreedlets se burló. Nadie en la multitud rió ante el insulto. Estaban allí para verlo sangrar, y todos vitoreaban al duende previamente incapacitado. Algo que Brioth nunca pensó que sería posible. Dharma Brioth no se dejó engañar por los ataques torpes ni por la finta y retirada del criminal que tenía delante. Sabía que se trataba de una estratagema para extenderse demasiado y exponer una extremidad desprotegida. Brioth esperó. Con la paciencia de quien ha pasado toda una vida solo, siendo intimidado sutilmente y no tan sutilmente, Brioth esperó. Y entonces llegó el momento. Con una velocidad y ferocidad que nunca antes se había visto en este goblin, Brioth explotó, y de repente el brazo izquierdo de Skreedlets estaba en el suelo de arena del pozo. A los criminales convictos no se les permitía curarse, pero Brioth le preguntó si quería ayuda. Una mirada ceñuda, una palabrota y un gesto obsceno fueron su respuesta. Brioth explotó de nuevo, y ahora el hombre estaba completamente desarmado cuando su derecha se unió a la izquierda. Antes de que nadie pudiera parpadear, un sólido y elegante arco de movimiento, y la cabeza y el cuerpo se separaron. Se oyeron vítores en las cavernas bajo el salón. Vítores por quien había sido un lisiado, un paria. Sañado con las ganancias de un basilisco que había sido asesinado por un niño. Un basilisco que había sido liberado por un señor oscuro. Un señor oscuro al que este pedazo de excremento había apoyado. Skreedlets había intentado dañar a Neville Longbottom y a Harry Potter. Dicho niño vitoreó tan fuerte como un duende y pateó el suelo con orgullo. Después de eso, el lanzamiento de hacha pareció bastante anticlimático, a pesar de que Brioth se había enfrentado a 3 guerreros muy decentes en ese arte. No lo dejaron ganar ni cometieron ningún error a propósito. Brioth también tuvo que luchar por esta victoria. Y el Alto Consejo Goblin asintió, sí, había superado las pruebas. Efectivamente, recibiría un nuevo nombre. ¿Pero cuál sería? Mientras se reunían para decidir, salió un pequeño grupo. Normalmente, serían familiares y amigos cercanos. Pero los padres de Brioth lo habían repudiado desde hacía tiempo para separarse de su deforme progenie. Harry y Spurnik salieron. Spurnik traía un hacha arrojadiza nueva de regalo. Estaba en un estuche de cuero decorado con las escamas de los dragones sagrados. Alzaron el estuche, como era tradición, y recibieron una ovación.
El regalo de Arvid fue un juego de botones para un traje de negocios. Más grandes para el frente, más pequeños para los puños y gemelos para la camisa. Todos hechos con pequeños trozos de escama de Irwin engastados en resina. Brillaban a la luz parpadeante de la antorcha del pozo. Briox los levantó y hubo un fuerte aplauso. Por el regalo y su creador. El estatus de Spurnik subió un poco más. Su amigo estaba implementando los primeros cambios de moda en Gringotts en mucho tiempo. Todos querrían esos botones. Briox fue convocado y susurró su nuevo nombre. Sonreía de orgullo. Sabía que su antiguo campeón lo compartiría con sus amigos cercanos en las celebraciones. Sábado 12 de diciembre, 22:45, el gallinero. La ampliación del sótano había ido bien. Se habían fijado los objetivos en las paredes. El suelo parecía manchado, antiguo y de mala reputación. El magnífico suelo se había trasladado y duplicado con éxito, de modo que tanto la planta principal como el sótano tenían una apariencia similar, pero no idéntica. Ninguna dama decente lo pisaría jamás. Y así era como le gustaba a Aberforth. Los goblins, gruñendo en voz baja en su lengua materna, estaban claramente discutiendo los puntos más finos de los juicios de nombres que se habían celebrado. Su bastón de hombre lobo y algunos extras estaban a mano por si los necesitaban. Y así fue. El ruido atrajo a otros, y pronto su taberna se llenó de insultos, gritos y todos los demás ruidos que Aberforth tanto había extrañado. Incluso había un par de capas grises merodeando en un rincón. Probablemente tramaban algo malo. Abe los vigilaría de cerca. Un fuerte estruendo se oyó desde el sótano, seguido rápidamente de gritos. Esto sí que era lo que buscaba. Abe cogió un garrote enorme y bajó las escaleras amenazadoramente. ¿Todo bien por aquí, muchachos? Dos hachas de goblin intentaban compartir el mismo lugar en un objetivo. Ambas estaban justo en el medio. Bien hecho. Ganaron los dos. Quiero darles un premio. Ambos pueden participar en el gran torneo a finales de enero. El premio de esta noche es una cabeza de jabalí en escabeche. Los duendes lo miraron con recelo. Tengo pareja, y si no la tuviera, sin ofender, querría una hembra. ¿De qué estás hablando?, preguntó Aberforth. Los goblins empezaron a reír a carcajadas. Claramente, Blodrage le había jugado una broma y habría venganza. Bueno, ya que claramente cometí un error aquí, si tan amablemente me dijera cuál es un buen y apropiado premio, lo proporcionaré para la próxima vez. Tengo una ballesta vieja que todavía funciona bien. Puedo vendértela si quieres, ofreció uno de los goblins. Puedo dar fe de que sigue en buen estado. Acaba de comprar uno nuevo, y ningún goblin conserva todas sus armas viejas. Acepto. Ahora, para el torneo de esta noche. Ya lo sé. Una botella de hidromiel que hice hace varios años, pero esta tanda estaba particularmente buena. Los duendes golpearon las mesas en señal de aceptación. Otra gran ovación se escuchó cuando Briox entró en el sótano. Blodrage intentó avergonzar a nuestro anfitrión esta noche. Creo que deberías retarlo a una pequeña ronda de lanzamiento de hachas, sugirió Spurnik. Me encantaría. ¿Alguien quiere apostar?, preguntó el duende antes conocido como Briox. Nadie había visto realmente lo bueno que era este duende, y Spurnik se apresuró a entrar mientras las probabilidades eran favorables. Furia Sangrienta entró y miró claramente a todas partes, menos a Aberforth. Una cabeza de jabalí en escabeche, pan especiado con champiñones, cebolla y ajo, y otros manjares tradicionales de boda seguían dispuestos a un lado. Presumiblemente para el ganador, pero invisibles bajo la influencia de la éxtasis. Charles los había recogido para su nuevo amo. En realidad, la comida era para la recepción de Ian y Sabrina que se celebraría mañana. Blodrage había tomado precauciones para que nadie la comiera. Pero era hora de avergonzar a Blodrage y volverle la broma. Mientras esperaba que el humón regresara arriba, Blodrage hizo su propio desafío después de verificar con el abogado que la multitud pudiera escuchar sus noticias. Tuviste un buen desempeño esta noche en tus pruebas. Y ahora, como corresponde, yo, tu antiguo campeón, revelo tu nombre a tus amigos. Te reto a una batalla de lanzamiento de hachas, Dragonaxe. Los pisotones, los golpes en las mesas y los vítores hacían vibrar los postigos falsos de las pequeñas ventanas superiores que formaban parte de la decoración para hacer que este lugar pareciera una bodega subterránea. Hacha de dragón Dharma. Me gusta. Spurnik golpeó su jarra de cerveza Goblin sobre la mesa. Tomaría un grog más tarde, pero ahora era hora de cerveza. Acepto. ¿Apostamos?
Dragonaxe sabía que, aunque otros ya habían apostado, necesitaba asegurarse de que Bloodrage perdiera algo de fuerza al final de la noche. Lo siguiente que Bloodrage supo fue que Briox, mejor dicho, Dragonaxe, era bueno. Muy bueno. Claramente no he bebido lo suficiente. Hagamos otra ronda de beber y lanzar. ¿Doble o nada? Por supuesto. Dragonaxe asintió. El antiguo Dharma Briox era un goblin muy rico y pidió una ronda para celebrar. Pero los goblins sabían que solo sería una, y que el resto de la comida o bebida correría por su cuenta. La segunda ronda del concurso transcurrió como la primera. El hacha de dragón atravesó el centro, y salvo que partiera la cabeza del hacha, no había margen de mejora. Esto continuó, con ambos goblins comenzando a beber demasiado y los lanzamientos volviéndose más salvajes. Probablemente el agudo chillido de una goblin hembra salvó vidas. Todos los goblins casados se quedaron paralizados. Solo uno era el objetivo, pero ¿cuál? Bloodrage. Inútil pedazo de estiércol de dragón. ¿Dónde te has metido? Prometiste volver a ayudar después de que terminaran las pruebas. ¿Sabes qué? Se acabaron. Tenemos un restaurante lleno de clientes que llevan demasiado tiempo esperando su comida porque uno de mis camareros decidió ir a beber y jugar en lugar de ganar. ¿Qué es esto? Una hembra en mi gallinero. Fuera, tú. Se oyó la voz de un Aberforth enfurecido bajando las escaleras. Charles apareció y rápidamente metió una empanada fresca en el hocico abierto que estaba a punto de ganarse un hacha de goblin gratis. Sin embargo, no de la forma que él hubiera deseado. El cocinero le hizo un gesto al elfo y bajó las escaleras. Una oreja larga fue agarrada con dedos largos y arrastrada por las escaleras. Nadie dijo nada. Se oyó un leve arrastrar de pies avergonzados. Olvidé que estaba trabajando esta noche. No debía haberlo retado, admitió Dragonaxe. Hizo que el mago Humon comprara un banquete de bodas como premio para un torneo. Se lo merece, señaló uno de los otros. El resto terminó sus bebidas tranquilamente y se dirigió a sus casas, dejando generosas propinas al camarero por toda la diversión que habían tenido. Todos regresarían con ideas sobre cómo poner runas de advertencia para interrumpir a sus compañeros. Domingo 13 de diciembre, 7 a.m., cuarteles de Harry, Castillo Potter. Harry se dirigió a la puerta y vio al duende con una sonrisa estúpida. Se quedó despierto hasta muy tarde traduciendo el documento histórico de Irwen y estaba bastante gruñón esta mañana. Dharma Briox. Por favor, pasa y siéntete como en casa. Me sorprende verte tan temprano. Ahora soy Dragonaxe para mis amigos, Harry. Dragonaxe. ¿Puedo traerte algo de escurridizo o algo? Quería atraparte antes de que te metieras con prácticas, traducciones, trasladores o lo que sea que me ha impedido pagarte mi deuda. Tengo dos manos que funcionan. Quiero enseñarte a lanzar un hacha. Lo hiciste. Practicamos en Second Chances. No, lo hiciste bien, pero aún no puedes derrotar a Bloodrage. Harry sonrió con sorna. Necesitas oro para tus planes de matrimonio y quieres usar a una niña indefensa para ganártelo. ¿Qué dirían tus antepasados? Querían el 15% por la idea, claro. Me vestiré. Pepper, ¿podemos comer algo rápido? Tengo el presentimiento de que pronto tendré mucha hambre. Domingo 13 de diciembre. Concurso de talentos. Anfiteatro Cedrella Black Memorial. Sirius Black presentó a su nueva esposa, Elizabeth Black, a Harry, Hermione y Luna. Últimamente había habido tantos matrimonios que simplemente se anunció en el pregonero sin celebrar una ceremonia. Luna hizo una profunda reverencia. Su Majestad, sea bienvenido, invitado. ¿Qué? Luna ha oído hablar de tu segundo nombre y ha decidido que debes ser la reina Muggle. No importa que sea mayor, esté casada con un Muggle y tenga hijos, nietos, etc., simplemente sigue la corriente, aconsejó Canuto. Sonriendo torcidamente, Cedrella asintió con la cabeza majestuosamente como solía hacerlo su madre. Entonces, ¿ustedes tres están en la orquesta? Sí, pero no es la única actuación de hoy. Neville tendrá flores danzantes y Hugo nos mostrará algunos trucos con sus mascotas. Mi madre también va a hacer un acto de magia, afirmó Hermione. Cedrella se quedó boquiabierta ante eso. Espera. ¿Creía que era una esquivo una Muggle? Preguntó la señora Black, visiblemente confundida. ¿Sí? Gritó Luna de alegría, riendo. Había visto la práctica.
Confundida, toda la familia, incluyendo a Blanche, Esme, Spurnik junto con Corty Tails, se dirigieron al gran teatro recientemente bautizado. Cedrella quería enfrentarse a La Palma, pero su rubor fue percibido como celos hacia su predecesor. El nombre había sido solicitado una y otra vez a Katrina Bella, a su personal y a cualquiera que escuchara las súplicas de recuerdo de la bruja escocesa tan brutalmente asesinada por los ingleses. Cedrella preguntó en voz baja. «Vas a cambiarle el nombre a este lugar, ¿verdad, Harry? Lo antes posible». «Por supuesto, mi señora. Nunca querría que una bruja estuviera enojada conmigo todo el tiempo». Harry fue a preparar su arpa y asintió con la cabeza a Rionach y Hugo mientras tomaban sus lugares también. Sirius y Cedrella ocuparon sus asientos, sorprendentemente cómodos, junto con los demás padres orgullosos. Esto iba a ser divertido. «Cariño, ¿cómo puede un mugle hacer magia?», preguntó Cedrella. «Con cuidado, me han dicho». Canuto se giró y le sonrió a su amada, mientras ella le daba un ligero golpe en el brazo. Después del concurso de talentos, Harry por fin pudo retomar su labor de traducción. Fue fascinante. Los dragones de Irwin se habían unido al mago que escribió este texto. Al principio, les hablaba en Parcel y, con el tiempo, llegó a ser capaz de conversar con los seres de sangre fría. Su universo era muy diferente. No les gustaba en absoluto la magia oscura y defendían a su mago vinculado si los atacaban. Podían limpiar la magia oscura con su aliento, y lo harían con cualquiera que el mago pidiera ser curado. A cambio, el mago había protegido a los dragones de los mugles balleneros y de los magos irreflexivos de su tiempo. El mago Pepperidge sabía que estaba envejeciendo. Ninguno de sus descendientes había heredado la lengua del dragón, y ninguno se había unido a los dragones sagrados. Si bien había compartido voluntariamente la isla familiar con los goblins, como lo habían hecho sus antepasados, estaba tan preocupado porque los dragones fueran cazados por deporte o por su sangre, que decidió usar su muerte para alimentar un Fidelius especial para ocultar la isla y el mar circundante de todos, excepto de aquellos que pudieran leer el secreto en lengua de dragón. Los goblins perdieron la capacidad de ver la isla e incluso de leer los registros sagrados cuando el último goblin boca de dragón murió en un extraño accidente. Era joven, aún no se había casado y no tenía descendencia. Los documentos que se guardaban en los baúles de los goblins eran registros de curaciones, batallas, conflictos con mugles e incluso la construcción de un castillo mugle en la isla que la familia Pepperidge permitió con la esperanza de construir lazos más fuertes. Cuando el agua se acabó de las cisternas, en lugar de pedir ayuda, los mugles culparon a los duendes y comenzaron una batalla épica que fue rápidamente ganada por los guerreros mágicos más bajos, fuertes y estratégicos. Entonces, cuando el último hablante de dragones murió de viejo, la fortaleza de la isla ya no estaba disponible para goblins ni humanos, y todo el conocimiento de la isla pasó a ser leyenda y mito. Hasta el verano pasado. Domingo 13 de diciembre. 19h, campo de golf variable. El clan McMurray se había reunido con amigos y familiares para celebrar el comienzo de una nueva familia. Ian McMurray no iba a esperar ni un minuto más para casarse. Aunque el sanador Flynn prefería darle a Sabrina una semana más para recuperarse por completo, él quería que guardara reposo absoluto. Ian mantuvo sus sonrisas burlonas al mínimo al prometer que su novia descansaría lo máximo posible durante la semana siguiente. Todavía tenía que trabajar, por supuesto, pero una vez que el conflicto terminara, tendría tiempo libre. Garrick Ollivander caminó junto a la novia flotante como su acompañante. Willan y Jaffe estaban complácidos y ligeramente satisfechos al contemplar la cabeza de jabalí en escabeche y otros alimentos tradicionales que formaban parte del festín de celebración. Sintieron que era su responsabilidad llevar a Ian aparte y enseñarle las costumbres y comidas propias de una boda, y los duendes locales estuvieron encantados de complacerlos. Estaban casi tan cautivados por el joven vidente como él, especialmente Furia Sangrienta y su esposa, dueños de la Grub de Graptar. Los goblins honraban a los videntes, y que una fuera criada por goblins elevaba su estatus entre los clanes locales. Esme le había dado a Sabrina un bonito chal de su colección para que se lo diera a Ian y este se lo diera públicamente. Era lo que hacían las familias. Eso al menos satisfizo a los padres goblins de que otros supieran que su hija adoptiva estaba casada. Willan no era rico, pero le dio a la pareja una modesta cantidad de oro como regalo de bodas en honor a su amigo, el padre de Sabrina. La boda fue sencilla. La profesora McGonagall ofreció un arreglo floral. El jefe del clan leyó un libro de sabiduría sobre cómo ser un buen esposo y una buena esposa. Se les ordenó amarse con fervor y aferrarse el uno al otro con sinceridad.
Se intercambiaron sencillos anillos de oro entregados con tanto amor. Naomi Kearns estuvo de pie con su amiga como dama de honor, al igual que Susan y Anna, a petición de Neville, y Cam y Neville estuvieron de pie con Ian. La breve ceremonia concluyó con un lazo en sus manos y un beso breve pero sincero. Aparte de los del comando de vigilancia, todos los aurores pudieron participar en el ciclo, bailar y disfrutar de un trozo de pastel. No sirvieron una comida sofisticada ni organizaron una recepción elegante. Comida tradicional, en su mayoría casera, baile, música e historias. Algunos de los estudiantes de Sabrina tomaron fotografías para ellos, pero el asunto fue sencillo. Harry, Hermione y Luna fueron invitados, al igual que Frank y Alice, aunque Frank declinó la invitación. Todavía estaba enojado por la reprimenda que Ian le había dado. Sabrina lucía radiante, realmente lo estaba, y pudo reír y bailar con su esposo. Harry los observó con los ojos brillantes y se hizo una promesa de que un día, Sabrina bailaría con su marido sobre sus propios pies y no flotando en una silla. Aunque esos pies estuvieran encantados. Domingo 13 de diciembre. Comedor familiar de Harry, Fortaleza de Edwick. El castillo Potter tenía muchas salas interesantes. Una de ellas era el gran comedor. La elegante mesa podía extenderse hasta 49 asientos. Era la época en que un monarca podía pasar por allí. La silla del otro extremo desaparecía y aparecía el trono. Juniper estaba muy contenta consigo misma por haber podido devolver esa pieza en particular al castillo. Pero a Harry no le gustó, no para una cena familiar, pero se sentó en una silla con brazos en un extremo, con sus damas a cada lado de él. Los retratos vacíos para que James y Lily los ocuparan fueron colocados en la silla del trono ensanchada, y fue como si fueran parte de la cena familiar, como una familia normal. Harry rápidamente se frotó la nariz y los ojos al pensarlo. Charles y Doria habían sido invitados, pero declinaron porque realmente querían ayudar con la traducción del parcel. Dragonax había declinado la invitación a celebrar hoy, ya que cenaba con un gerente de cuentas del Cairo y se reunía con su hija soltera. Spurnik le había susurrado unas sabias palabras al oído después del juicio que, básicamente, decían: el cazador se convierte en la presa, como advertencia sobre las próximas semanas de la vida de Briox. Sin embargo, al Goblin no parecía preocuparle en lo más mínimo. Rechazaba todas las invitaciones a Londres, de quienes lo consideraban inútil cuando lo habían apaleado. Las invitaciones que aceptaba el Dharma provenían de clanes dispersos, tras enterarse de que un Goblin de buena reputación había alcanzado su nombre. Harry se enteró de que Blanche había invitado a Calvin Moody a cenar. ¡Genial! Al menos Sirius y Cedrella se quedaban a cenar. Harry disfrutaba estar con toda su familia, pero lo que Harry esperaba que fuera aburrido, con muchos detalles de ventas y demás, resultó ser un completo error. Este hombre había pasado más de una década de sus años recién salido de la escuela viajando. Aprendiendo lenguas antiguas. Rompando maldiciones. ¡Guau! A Bill le encantaría esto. El ataque a la caravana en el que Moody participó le había trastocado un poco la memoria. Pero juraba que uno de los hombres que conoció en Egipto se parecía tanto a Harry, y además era inglés, que debía de ser pariente suyo. Calvin tardó un segundo en notar que Blanche le prestaba una atención absorta a él y a su historia, y de repente se sonrojó. Sin saber por qué, continuó. Harry absorbió las historias, sin importarle si era pariente o no, y finalmente pudo relajarse y empezar a aceptar a Calvin como tal. Aunque Harry nunca dejaría de extrañar a Alastor Moody. Le preguntaron a Calvin si alguna vez había disipado magia muy oscura. Sin revelar demasiados detalles, Blanche describió los efectos de la poción de amor verdadero eterno. Ah, sí. He oído hablar de eso. Duendes, narradores maravillosos. Calvin levantó una copa hacia Spurnik, quien le devolvió el saludo. Había una historia de dragones míticos. Dragones de hielo, si es que puedes creerlo. Uno de los rompedores de maldiciones llevaba un medallón. Decía que le impedía el acceso a la magia oscura. Spurnik sacó su collar para mostrárselo. ¿Así? Moody saltó de su silla y se acercó al hombre. ¿Sí? Eso es. Eso es. Es increíble que tengas uno. Mi esposa los hace. Los dragones fueron redescubiertos recientemente. Tenemos una buena fuente de escamas. Spurnik no miró ni le guiñó el ojo a Harry, pero lo sintió. Pues ahí las tiene. Madame Esmeralda, si no me equivoco, me encantaría encargarle algunas piezas. Guay. Tengo muchísimas ganas de una. Me han maldecido terriblemente con oscuras maldiciones, y todavía me duelen. Mamá Esme miró a Harry antes de volverse. Tengo varios en la tienda. Pásate cuando quieras. Si no estoy, envía a un elfo.
Nos aseguraremos de que tengas el descuento para amigos y familiares. Oye, ¿No me digas que eso aumenta el precio un 25%? Preguntó Moody. Esme se rió entre dientes cuando Hermione respondió. No seas ridícula. ¿25%? Ja. Más bien 50. Spurnik escupió la cerveza de jengibre que acababa de empezar a beber. Emma le lanzó una mirada burlona a su hija, quien le devolvió la mirada con inocencia. Luna le lanzó una servilleta de repuesto al duende. Tonterías. Solo 10. Al fin y al cabo, eres familia. Todos se rieron de eso, incluido Moody. Después de la cena, el grupo perteneciente a Derrotando a los Señores Oscuros, Incorporated se reunió a excepción de los gemelos Weasley. Fred y George compraron varias cajas de productos Zonkos justo antes de mudarse. Zonkos se había negado a mudarse a la fortaleza, probablemente porque oyó que Harry había reservado espacios privilegiados para los gemelos Chaos Reus, y se había mudado al callejón Diagon con la tienda de té. Pudieron comprar cajas de perdigones fétidos en oferta. A Zonko le daba miedo moverlos, ya que eran muy fáciles de activar, así que decidió venderlos en lugar de moverlos. George tenía una forma especial de concentrarlos, y Fred tenía una forma especial de endurecer su piel para que no se rompieran tan fácilmente. Estaban trabajando en un laboratorio reforzado junto con otros cerebros de la guerra creando cosas que explotaban. Nadie quería un accidente en el piso de Harry. Como sabemos, los ingleses están a punto de iniciar un asedio. Bueno, tenemos que enviar cartas pidiendo ayuda, ya que nosotros, los pobres, no tenemos casi nada en el armario y vivimos al día. Compartió Hermione, informándoles de lo que realmente pensaban los ingleses. En 2 o 3 días como máximo, la gente hambrienta entregaría a Harry Potter para un juicio inglés. Las cartas serían sencillas y, con suerte, interceptadas pacíficamente. Nadie quería que se mataran lechuzas por esto. Harry sintió la tentación de llevar a Hedwig a uno de los campos de golf solo para mantenerla a salvo, y podría hacerlo. Podían volar bajo y despacio. Imágenes de asustar al juez Grumpypants le vinieron a la mente y Harry se concentró en la tarea en cuestión. Luna hablaba. Necesitamos empezar a pedir comida, agua y recursos. Blanche, que había estado admirando tímidamente a Calvino toda la noche, le preguntó si le gustaría ayudar. Sin saber por qué, Calvin sentía un profundo deseo de quedarse. Y no era solo para asegurarse de que Harry Potter no se metiera en problemas. Después de todo, el repentino asedio de mañana los tomaría a todos por sorpresa. Ja, ja. Harry tomó a Moody a un lado mientras las chicas sacaban los materiales para la reunión. Señor Moody, hace poco me curé con un método muy poco convencional. Me bañé en la niebla del dragón, y ahora toda la magia oscura que llevaba dentro ha desaparecido. Le ofrezco esa curación también en honor a su padre, Alastor Moody. Moody parecía confundido. ¿Es esto una sala de rituales de Gringotts? Harry reprimió una risita nerviosa. Ojalá hubiera sido tan fácil. No. Le dije a un dragón que era hermoso mientras flotaba en mi escoba. Y el dragón me olfateó. La niebla me rodeó. Y sané. Eso suena muy peligroso. Y yo solía romper maldiciones con Chaz Potter. Deberías estar más alerta. Harry estaba distraído y no captó la referencia a su abuelo. Intentaba explicar que los dragones eran inofensivos para los magos, pero en realidad no lo eran. Harry simplemente sabía que estaban dispuestos a ayudar. La prueba estaba en un manual de 400 años que solo él, Neville y un par de retratos podían leer. Esto solía ser más común. Pero la curación se perdió cuando la habilidad de la lengua de dragón se inactivó. Similar al Parcel. Heredé un talento y la isla. Puedo mostrarte las traducciones. Debería ser seguro. Además, tengo un traslador de emergencia. Si hay alguna señal de peligro, podemos irnos en un instante. Calvin suspiró. Lo pensaré, pero ojalá hubiera una manera más segura. Por el bien de una niñita duende moribunda, ojalá tuviera razón, señor, confesó Harry. Por favor, piénselo. Harry debatió hablar sobre la curación de Dobby, pero no quería arriesgarse en una habitación con tantos guardianes y solo uno de él. Era hora de ponerse a copiar y preparar sus cartas. Necesitaban acelerar los planes para la guerra, pero los adultos se encargaban de todo. Blanche y Calvin insistían mucho en que Harry y Neville no participarán en la batalla. La Guardia Negra, la milicia, los Aurores y otros reclutas militares iban a ser los que llevarían a cabo la lucha. Domingo 13 de diciembre, 7 p.m., Parkinson Manor. Mientras Harry Potter disfrutaba de una comida familiar y de una reunión de Dudley, en Inglaterra se celebraba una cena diferente. Los últimos seguidores del Señor Oscuro estaban aquí. Tenían que hacer algo.
De lo contrario, su hermoso país sería invadido por gente de la clase equivocada. Harry Potter tenía que ser capturado. Muy pronto, la aldea sería asediada. ¿Y si eso no fuera suficiente? Necesitaban planificar la guerra. Soy, o mejor dicho, era el emisario del Señor Oscuro ante los gigantes. Que machaquen a Harry Potter y a sus amigos duendes hasta convertirlos en papilla, sugirió Gibbon. Estaba en una misión cuando el Señor Oscuro fue derrocado. Temporalmente. Por eso Gregarious era uno de los mortífagos más poderosos que quedaban. Los gigantes estaban contentos con los regalos recibidos y estaban ansiosos por luchar. Aquiles, que quería ser el nuevo jefe del grupo, asintió. Edmund lo fulminó con la mirada por su audacia. Parkinson intentó sentarse majestuosamente en la vieja silla del Señor Oscuro mientras otros hablaban de reclutar hombres lobo y vampiros. Le enviaré otra lechuza al líder de la manada. Mi elfo comentó algo sobre un regalo que mi amada Gruella, recientemente fallecida, le enviaría, pero no la autoricé a hacer compras importantes. Aún así, los hombres lobos serían valiosos. Y, a diferencia de nosotros, soldados prescindibles. Quiero que todos salgan a reclutar. Esta es la causa de los sangre pura. Necesitamos buenos magos que sepan luchar. Incluso apoyaré a los mestizos que se unan a nosotros. Miren a Severus Snape. Su madre era un príncipe, el Sagrado 28, pero su padre era un mugle común. Aún así, el hombre tiene talento. Maximilian Doloz era un mecenas del Señor Oscuro. Está muy consternado por la muerte de su heredero en prisión. Quizás esté dispuesto a apoyar la causa. Hablaré con él. Piensa en los magos, en las personas que han perdido a sus familiares recientemente, a quienes les gustaría acercarse. Otros tomaron notas y Achilles Crabbe se atrevió a hablar de nuevo. Aquiles mostró la imagen enmarcada del mapa. Y tengo algunos invitados especiales a los que quiero invitar. Parkinson miró el mapa y asintió. Tras la reunión, Parkinson y Crabbe estudiaron el mapa que el Señor Oscuro Voldemort había elaborado en su mejor momento. Pavo Royal, sin mala intención, fue informado de la venta de bienes que iba a subastar varias piezas dentro de la mansión. Efectivamente, consiguió la figura de caballo que quería, y también ofreció unas hoces por un viejo mapa que nadie más quería. Se lo había enviado a Crabbe y fue recompensado con el precio pedido de 100 galeones sin regatear. Si Pavo hubiera sabido que la escritura del reverso incluía instrucciones para entrar en la cueva, la habría quemado. La copia que el viejo elfo le había dado a Crabbe tenía los garabatos de Voldemort en el anverso, pero no las notas del reverso. Ella no las había visto. En cambio, el Parria Real había entregado los medios para liberar la muerte en la Tierra.